Paraguay en escena, jóvenes que sueñan, culturas que se mezclan del futuro. Del deporte empieza acá, desde el aula al podio, todo empieza en el barrio. Una raqueta, una pelota, un sueño necesario. Cada paso, disciplina, sudor y humildad, porque el fuego del campeón no se apaga jamás. De la tierra guaraní se alzan los campeones. El saludo a toda la gente que nos está viendo, saludo a Natalia Delgado. Saludo también a Tati Santana también que está viendo. A Cintia también. Bueno, a toda la gente que nos está viendo a través de la transmisión de YouTube. También a la gente linda que nos está viendo también desde Paraguay TV. Para todo el país con este gran encuentro deportivo. Por supuesto que tengo el gusto, el honor, el privilegio y la distinción de poder acompañarle al gran Ever Leguizamón el día de hoy. ¿Qué tal, Emma? De vuelta, el saludo para vos, para todos los compañeros y la audiencia. Estamos ahora para el básquet femenino. La selección paraguaya enfrenta a la ecuatoriana. Un partido que hay que ver cómo se va a desarrollar, cómo se va a presentar. Un buen movimiento de público se puede observar en la zona de graderías. Ya se va preparando todo para que en algún instante más esto pueda empezar a rodar, la pelota al aire y bueno, en el salto correspondiente ya para ver quién va a ser el ganador o qué selección va a ser la ganadora en esta nueva presentación del básquet a nivel sudamericano, específicamente en la faceta estudiantil. Así es, mi amigo Ever, dice aquí Nick Pur. Hola, vamos Uruguay. Recientemente estuvimos observando a Uruguay-Brasil en un encuentro muy interesante de ida y vuelta. Saludo también a Felicia que dice desde Ecuador, todo el apoyo para mis niñas. Así que saludo grande a Felicia que está viendo, por supuesto, también a través de la transmisión de YouTube. Y bueno, un gran encuentro entre Uruguay y el combinado de Brasil. Realmente un ida y vuelta interesante. Saludo también a Pau Jara también, que está con todo el equipo también aquí trabajando a full. Ramón Hermosa también trabajando arduamente. A Andy, bueno, a todo el equipo que hoy estamos en la transmisión de estos Juegos Sudamericanos Escolares 2025. Este compromiso deportivo donde, bueno, Paraguay busca sumar de a 3. Paraguay, en este caso, es local. Paraguay quiere hacerse fuerte en ese sentido también para sumar una victoria interesante en su debut, en su primer partido. Y estamos hablando ante una selección buena, una selección fuerte como lo es la selección de Ecuador.
pero hay que hacer sentir la localidad también para Paraguay. Y por un lado, yo digo, Ecuador tiene la ventaja de que no tiene esa presión de ser local, y sin embargo Paraguay tiene la presión de por ahí con su gente de por medio, bueno, quiere hacer bien las actuaciones. Esperemos que los nervios no estén también por ahí, sino que puedan estar en un estado de que fluyan en este duelo deportivo. Saludo grande a María Esther Hidalgo, que dice vamos Paraguay. Saludo grande a María Esther Hidalgo. Saludo grande también a Dani Roda 2206, dice vamos Ecuador. Saludo grande también a Dani, entonces que estará viendo desde Ecuador también. Que dice Viviana Coral, éxitos a las niñas de Ecuador. Así que el saludo grande también a Viviana. Bueno, todos sus mensajes pueden escribirnos a través de los comentarios de YouTube, que vamos a ir leyendo todos los mensajes. Esperemos nomás que nos lleguen mensajes inapropiados ahora. Nuestro amigo Everley Isamón. Bueno, siguen. Ustedes pueden escribirnos desde donde estén, no sé desde qué parte de Ecuador están, no sé desde qué parte de Paraguay están también. Pueden contarnos desde dónde nos ven. Y bueno, nosotros vamos a estar también mandándoles el saludo. Acá dice Yanis José. Dice desde Ecuador viendo a nuestra empalmeña Daniel Montserrat. ¿Está bien? Bueno, leí bien. Bueno, saludo grande también entonces a Yanis. Que saludo entonces a la empalmeña Daniel Montserrat. Saludo grande también a Víctor. Dice Víctor Barresueta 1025. Dice saludos desde Machala, El Oro, Ecuador. Vamos, chicas, fuerza. Saludos también entonces a Víctor. Saludos también a Rodrigo, que dice vamos arriba Uruguay. Dice también el mensaje. Entonces muchos mensajes que van llegando también. Víctor dice vamos arriba Uruguay, esperando a las chicas del femenino, vamos arriba. Denis Constanzo Barrio Sáenz dice Colombia presente, hashtag 1. Ali también, vamos a Ecuador, dice Ali. Bueno, saludo a toda la gente que está viendo. Pueden seguir llevando sus mensajes, pueden seguir escribiendo. Dice, vamos chicas, saludos para Daniela Montserrat y su Leica. Bueno, es el mensaje de Wendy Jacqueline Cordero Ocampos. También con el saludo. Vamos a tener el saludo para Patricio Narváez desde Machala, capital bananera del mundo. Vamos Ecuador, sí se puede. Saludo grande a la gente linda de Ecuador que nos están viendo, que nos están observando. Así que pueden escribir sus mensajes aquí en el chat de YouTube, que vamos leyendo todo. ¿Sí? A ver qué dice. Dice saludos desde Machala para las chicas, especialmente a Mía Villavicencio, mi hija, que está en la selección de Ecuador. Fíjate, mi papá, Donato Villavicencio. Saludo grande entonces para Donato. Sigue llegando mensajes. El Lady Muñoz Belén dice: vamos Ecuador, bendiciones Danielita, a darlo con todo, dice. Bueno, Guido Sanz, que dice lo siguiente: saludos para la 18 Lea Rojas, Ecuador, vamos Ecuador. ¿Van a transmitir atletismo? Pregunta Yesenia. Sí señorita, vamos a estar transmitiendo atletismo, así que estate prendido a Paraguay TV, que tú puedes verlo, y también a través de los juegos escolares a sub 20 y 25, que puedes verlo a través del canal de YouTube de la Secretaría Nacional de Deporte, o también puedes ver a través de la página de Paraguay TV. Escribís Paraguay TV y ahí puedes ver también en vivo y en directo. Por supuesto, llegamos a todo el país y a todo el mundo a través del link. Soeli Ramírez, transmiten vóley, claro, transmitimos todo. Marcelo dice, vamos Ecuador. Silvia de Carlo dice,
Vamos con todo, vóley Uruguay. Bueno, muchos mensajes que van leyendo, yo que voy leyendo más bien, y que muchos mensajes van llegando también. Bueno, aguardando un poquitito ya el momento donde el equipo de Paraguay va entrando en la arenga de por medio. Yo no sé qué le esté diciendo el coach porque no tenemos micrófono ahí, pero le está diciendo: el dolor es pasajero, pero la satisfacción de ganar permanece en el tiempo. Porque en algún momento dado del partido de Everley y Samón, cuando las papas queman, los músculos ya no dan, pero ahí es donde hay que poner el corazoncito. Hay que pensar en todo lo que se peleó para llegar a ese momento, a ese lapso. Todo lo que hicieron para trabajar, para llegar hasta ahí donde llegó la selección del Team Paraguay. Siguen llegando los mensajes. Marina García dice: vamos Ecuador, saludo grande Marina. Albión Melú dice: saludos. Y este estaba muy fuerte. Mira, saludos a Elba. Y después el apellido está tremendo, ¿eh? Te apoyamos desde Ecuador. Muy bien. Jugué al anticipo, así que saludo grande a Albión Melú. Casi me leí el apellido, ¿eh? Bueno, saludo a Elba entonces. Bueno, dice Dani Roda: vamos Ecuador, el Guayas presente. Zule y Dani. Víctor dice: gracias por el apoyo al básquetbol, hermoso deporte, gracias por la transmisión, nos esperamos algún día visiten Ecuador, tierra del buen básquetbol. Bueno, ahí vamos a estar con Everley y Samón próximamente. Sí, sería bueno ya ir a conocer un poco cómo es el movimiento en Ecuador, el tema del básquet. Y la verdad que, bueno, estamos viendo ya a las chicas de Ecuador metiéndose a la cancha, un físico exuberante, ¿eh? Son grandes las ecuatorianas, también las paraguayas de buen físico, así que de buenas a primeras le podemos hablar de que puede ser un gran partido, teniendo en cuenta el físico y los antecedentes con los que llegan deportivamente hablando para este compromiso, para esta justa, para este duelo, que va a arrancar en algún instante más, y de Asunción para el mundo ya vamos a estar narrando y comentando las alternativas de este partido entre la selección de Paraguay y la selección de Ecuador, esto dentro o en el marco de los Juegos Escolares Sudamericanos 2025. Balón arriba, el salto correspondiente y en marcha, ya juegan Ecuador y Paraguay. Paraguay, Ecuador, avanza Ecuador, el tiro, el gancho, termina marcando, la pelota que entra y sale, hay falta para el conjunto ecuatoriano, la primera del partido, es lo que se termina sancionando, y así como están las cosas va a la línea de libres, la número 15, en este caso al Davis, que va a la línea de tiro, pica, lanza, primer tiro, adentro, anota a Davis, el primer punto del partido para Ecuador, segundo servicio desde la línea de tiros, lanza Davis, entra y sale esa pelota, termina y el rebote pertenece de vuelta a la selección ecuatoriana, que lanza al aro, el rebote para Paraguay, termina sacando Miguel Escano desde fondo la base del conjunto albirrojo, que la mueve de un lado para otro, la vuelven a traer para la zona media, en zona de tiros no se anima Galeano, la vuelven a sacar, meten dentro de la zona de lanzamiento, ahí está Galeano, la pelota por el tablero, no ingresa la caprichosa, vuelve a salir, otra vez el rebote es para Paraguay, vuelve a lanzar de 3, esta vez la pelota que no quiere ingresar y el rebote es para la selección de Ecuador, que avanza, se mete en el perímetro, la pelota que la tiene Ochoa, la mueve para Riquetti, lanza de 3, adentro, triple para Ecuador, qué gran arranque del conjunto ecuatoriano, Emma. Así es, propone muy bien el seleccionado de Ecuador, muy rápidas, justamente las jugadoras de la Tri, y en este caso Paraguay, que está buscando anotar un triple, está buscando el espacio, se cierra muy bien también el seleccionado ecuatoriano, así que complica un poco también la zona para que Paraguay llegue a anotar, y está muy bien la actitud al menos del equipo ecuatoriano, cómo está arrancando, cómo está iniciando este compromiso deportivo. Ya vimos cómo se fabricaron el espacio y terminaron concretando los puntos a favor del seleccionado de Ecuador, y Paraguay
que tiene su oportunidad de descontar. Sí, señor, hubo falta a favor de Paraguay, va a la línea de libres. Kenia Jiménez para el lanzamiento. Gran arranque de Ecuador, 4-0 en las primeras dos jugadas. Paraguay no tiene nada. El primer lanzamiento de tiro libre, adentro, punto para Paraguay. Anota Kenia Jiménez, el primero de los libres. El segundo, otra vez ahí para el número 10 de la albirroja. Lanzamiento. Pelota que pega en el aro, sale de vuelta, rebote para Ecuador. Empieza, se organiza el conjunto ecuatoriano. Pasando la línea media, la pelota que la tiene Zavala. La tiene Ramos, digo bien. Penetra, va para el fondo. La pelota que termina siendo víctima de infracción. La atacante ecuatoriana, segunda falta del combinado paraguayo. Otra vez a la línea de tiro libre. Ochoa va al lanzamiento. Segunda falta de Paraguay en poco tiempo. Ecuador que lo va aprovechando. Ecuador que arrancó mucho mejor el compromiso. Va a la línea. Ochoa adentro. El primer punto para Ecuador. El primero de los libres, digo bien, para Ecuador. Segundo tiro. Kiara Ochoa de vuelta. Lanzamiento adentro. 2 puntos más para el conjunto ecuatoriano que gana 6-1 en este arranque. Bueno, todavía debe haber, bueno, hay todavía mucho todavía por jugar, hay tiempo todavía, así que Paraguay puede revertir todavía lo que es este resultado, este compromiso deportivo, y ahí podemos ver justamente también lo que Paraguay propone. Y ojo para resaltar, la número 5, Caroline Ramos, realmente muy buena jugadora, chiquitita pero habilidosa, como que tiene la técnica, la táctica, y lo veo muy rápida. En ese sentido, como que complica un poco a Paraguay también jugar contra Caroline Ramos, que realmente yo sobredestaco la actuación por parte de la ecuatoriana. Hay que ver cómo Paraguay termina revirtiendo este resultado adverso, recordar 6-1, pero es un resultado todavía remontable. Y de alguna u otra manera como que creo que los nervios de ser local como que está afectando un poquitito también en ese sentido al equipo de nuestro país. Sí, había pasado también en el futsal, mucho más temprano, cuando Ecuador también sorprendía a Paraguay. Pero aquí Paraguay intenta, insiste, saque de fondo en ataque para el conjunto paraguayo. Vamos a ver cómo la arman, cómo la tienen. Lanzamiento de Lescano desde el perímetro, la pelota que no entra. El rebote es para Ecuador y vuelve a salir el conjunto ecuatoriano, pasando la zona media con Ramos a la cabeza. Es la que organiza al equipo de Ecuador. No puede penetrar, la tienen por adentro. El lanzamiento, el rebote para Ecuador. Mucha estatura para el equipo ecuatoriano que gana en las dos bombas. Aquí el balonazo largo para Paraguay. Llega hasta el fondo. La caprichosa que no entra, y otra vez que Paraguay desperdicia el lanzamiento de 3 de Galeano. La pelota no entra. Otro lanzamiento de Paraguay. El rebote para Ecuador. De ida y vuelta se puso este compromiso. Avanza Ramos con la pelota. Ramos que extiende por la punta derecha. El lanzamiento. Infracción no, dice el árbitro, la jueza del compromiso, y sigue saliendo Paraguay. Ya te digo, hay que cuidar mucho a Caroline Ramos, que es una de las mejores jugadoras que tiene el equipo de Ecuador. Va creando mucho peligro al equipo de Paraguay, y el combinado nacional que está insistiendo, está buscando, está jugando con su gente también el equipo paraguayo, pero no se le está pudiendo dar esto de sumar de a 3. Saludo grande a la gente que está viendo. Vamos con los saludos a Melissa, que está viendo también Vamos Ecuador, a Dani Roda, que dice Vamos Ecuador, a Rocío de Mera, dice arriba Ecuador, bendiciones chicas, dice también aquí. Bueno, los saludos que van llegando, saludos a Audio Va 25 también. Pregunta qué edades serían, y estos son juegos escolares, juegos sudamericanos escolares de los diferentes países, pero son de categoría escolar también la pregunta. Se mete en el partido Paraguay, triple para el conjunto paraguayo. Desde el perímetro, Kenia Jiménez, un triplazo para meterse de vuelta en el partido, para acercarse en el marcador. Ahora, a diferencia de 2, lo gana Ecuador 6-4, pero con este tiro de Kenia, Paraguay se mete de vuelta en el partido. No se le dispara tanto
la selección ecuatoriana en un ida y vuelta interesantísimo. Hay que sostener esto en cuanto a la envergadura física de las ecuatorianas, cómo están ganando bien en los rebotes, en los dos aros, en las dos zonas pintadas. Las chicas de Ecuador marcando cierta diferencia en cuanto a lo físico, y ahora que Paraguay, moviendo de un lado a otro, logró sacar un tiro ganador, la atleta Kenia Jiménez, para meterse de vuelta y acercarse a Ecuador en el marcador. Tiempo fuera para el reacomodo. Esto se pone cada vez más interesante. Diferencia de 2 ahora entre Ecuador y Paraguay. Sigue todavía el compromiso, siguen llegando los mensajes también en YouTube, pueden seguir escribiendo, por supuesto que vamos leyendo. Un saludo grande también a Super, que dice vamos Paraguay, saludo grande a Super, saludo a Luz Galloso Pinedo de Mendoza. Una pregunta: ¿transmitirán el partido de futsal? Sí, transmitimos hoy a la mañana y bueno, vamos a seguir transmitiendo también más partidos de futsal. Julio César Arce Dávalos, ya, Jaque Paraguay, saludo grande a Julio César. Adrián León, saludo grande también, él apoyando a Ecuador. Ecuador, dice en su comentario. Bueno, saludo grande a toda la gente que está viendo a través de YouTube. Pueden seguir escribiendo sus mensajes que vamos leyendo. Lanza de 3, largo tiro de Galeano, otra vez le queda para el lanzamiento de 3, entra y sale esa pelota. El tiro de Lescano, que es una frontal réplica ecuatoriana. Ramos con la asistencia, el pase de pique, casi llega a destino. Se perfilaba Ochoa para la bandeja correspondiente y corta Paraguay en el camino. Saque para Ecuador, la pelota para el conjunto ecuatoriano. Lanzamiento de 3, pega en el aro, rebota y la pelota es para Paraguay, que sale desde el fondo tratando de acomodarse y también buscando el tiro que le pueda proporcionar el empate, o por qué no, la victoria o el paso al frente en el marcador. Otro lanzamiento de 3 de Galeano, pega en la base del aro, el rebote para Ecuador, que ya sale disparada Ochoa por la zona derecha, se asocia con Riquetti, que llega hasta el fondo, lanza el tiro, la pelota que da en el aro, el rebote para la línea de 3, Davis, pega del aro y sale de vuelta Paraguay. Susto y suspenso en ese último tiro desde el perímetro de Davis. Encuentro interesante porque se está viendo, señoras y señores. Propone Ecuador, propone Paraguay, ida y vuelta, y sigue buscando el equipo de Paraguay. Quiere encontrar ese pequeño espacio, ese pequeño resquicio para tratar de anotar. Siguen llegando los mensajes, dice Adrián León, dice saludos a mis hermanos paraguayos. Bueno, saludo grande a Adrián León también, que está escribiendo. Y saludos, Dani Roda dice vamos Ecuador. Derlis Gustavo Cornet, vamos Paraguay, saludo a Derlis. Benjamín Eirim dice saludos para Benjamín. Renato Octavio, acá estamos apoyando a Uruguay. Acá a nuestro amigo Lorenzo Suárez, juega al handball, dice. Chavita se dice vamos Ecuador. Bueno, saludo grande a toda esa gente. Sigue todavía el encuentro interesante, y yo a la número 5 hay que cuidarle, a Caroline Ramos, evidentemente muy buena jugadora. El armador es cuando hay un tiro de 3 para Ecuador, triple para Ecuador. Lanzamiento perfecto de Riquetti, que lanza y puro red para poner 3 puntos más a favor de Ecuador, que ya gana 9-4. Paraguay que intenta, Paraguay que busca el descuento. El lanzamiento no, mete la finta, llega hasta el fondo. El bloqueo de Davis, señores. Impresionante la exuberancia física, ataca a Ecuador, no llega a la bandeja. Interesantísimo, de ida y vuelta el compromiso, de palo a palo. Ecuador, Paraguay, Ecuador, 9-4 la victoria del conjunto ecuatoriano. El lanzamiento de 3, no puede acertar Lescano. Un tiro que ya lo ensayó en varias oportunidades y no puede concretar el conjunto paraguayo cuando avanza de vuelta a Ecuador. Otra vez Ramos que organiza, se asocia con Ochoa para Riquetti que busca dentro de la zona pintada a Davis, que sale de la misma. La pelota por izquierda, el lanzamiento de un costado que no llega al aro. Respuesta de Paraguay, ahí bandeja, sí señor, asistencia y doble para Paraguay. La encargada de anotar, Mía Lescano, 2 puntos más para la albirroja, que vuelve a meterse en el partido. Ahora el triunfo es de Ecuador por 3
9-6 gana Ecuador cuando avanza el conjunto ecuatoriano. Hay infracción otra vez, intentando la penetración, la marca de la jugadora paraguaya y Ecuador que consigue una falta más, Eva. Partido interesante que se está viendo en este momento, señoras y señores. Ecuador que tiene también la oportunidad de ampliar aún más todavía el marcador. Y bueno, la selección paraguaya, yo creo que en algún momento el entrenador, cuando tenga ese tiempo de hacer la charla técnica, tiene que revertir de alguna u otra manera esta situación que está atravesando Paraguay, porque queda todavía mucho tiempo en disputa y el marcador queda abierto todavía para cualquiera de los equipos. Saludo grande también a Juan Antonio Mereles, que está observando también la transmisión. Saludo a Derlis González, a Jorge Sánchez, bueno, a todo el equipo que está observando también a través de las diferentes plataformas, también todo lo que es la transmisión entre Paraguay y Ecuador. Sigue todavía una diferencia en el marcador a favor del combinado visitante. Ecuador gana 9-6 ante Paraguay. Cuando avanza el conjunto paraguayo, la réplica de la albirroja, un tiro que no llega a destino. Se le movió el aro prácticamente a la jugadora albirroja y la pelota que termina por cualquier parte. Va a sacar desde el fondo Ecuador. Ramos con la pelota, la que organiza, la jugadora que se encarga de mover a su equipo en la salida. Muy buena finta, corta Paraguay, se mete por el medio, traslada la pelota, va a buscar la personal, el pase para atrás, la vuelven a mover dentro de la zona, dentro del cuadro mayor. Recupera, intercepta Davis. Excelente la marcación del conjunto ecuatoriano que ya de vuelta mete la pelota en terreno adversario. 10-6 el triunfo de Ecuador en esta primera fracción. Roba corta Paraguay, ahí aparece la bandeja para el conjunto de rojo. Doble por una diferencia mínima. Ya vamos a estar con los detalles de esto dentro de nuestra transmisión. Un partido. Retornamos, por supuesto, para mucho más del encuentro entre Paraguay y Ecuador, señoras y señores. Ecuador tiene una ventaja de 13 ante Paraguay, que queda con 9. Sí, retornamos, gente linda. Saludos a todos el chat de YouTube. Ahí pudimos leer también sus mensajes. Así que saludos a todos los que nos están escribiendo. Estamos leyendo sus mensajes. Saludo grande a Guido, a Joan, a todos los que están viendo. A Cristel, a Matías, a Julián, a Felicia, a Mabel, a todos, a Luis Daniel, a todos los que están observando en este momento la gran transmisión de estos Juegos Sudamericanos Escolares 2025. Y yo estoy con el relator que la gente quiere, el relator Ever Leguizamón. Cuando hubo simple para Paraguay, anotó uno de los dos tiros libres que tuvo Mía Lescano. Paraguay que vuelve a sumar un punto, lo gana ahora Ecuador 13-3. 3 la diferencia para el conjunto ecuatoriano que insiste, que busca, que llega con la penetración, el centro, la pelota que termina entre el aro
y el tablero. No puede definir tampoco el conjunto ecuatoriano. Cuando hay pausa, se para el partido. Hay tiempo solicitado por las bancas. Un partido que está bastante movido, que por momentos parece que hay supremacía de uno, pero termina cortándose la diferencia con un tiro. Ecuador marcando bien dentro del trapecio y también con la exuberancia física, marcando ciertamente la diferencia. Un Paraguay que busca la línea perimetral para tratar de hacer daño y un score que se va manejando. La diferencia a favor de Ecuador. Paraguay lo mantiene siempre a tiro, pero también le está costando mucho llegar a igualar la línea de Ecuador en cuanto al marcador se refiere, Emma. Así es, yo creo que con esta charla técnico-táctica se va a ajustar algunas cosas, se van a reubicar, bueno, la arenga también de por medio va a ser fundamental, va a ser clave. Es un marcador, no es mucho tampoco la diferencia, estamos hablando de 3 puntos nada más entre Ecuador y Paraguay, algo que se puede todavía poner interesante el desarrollo del encuentro. Saludo grande también a la gente que sigue escribiendo. María José Quintero Cuadra dice Ecuador y pone un corazoncito. Bueno, saludo también a Dani Roda, saludo también a Julián que dice vamos Ecuador, el empalme, vamos Danielita Monserrat. William Serrano dice vamos Ecuador, ustedes pueden chicas, dice. Bueno, seguimos leyendo los mensajes, pueden seguir escribiendo por supuesto en el chat de YouTube en vivo y en directo que vamos a leyendo los mensajes, siguen aumentando las vistas también aquí. Saludo grande también a la gente de Ecuador, mucha gente de Ecuador que está viendo, impresionante la cantidad de personas que están escribiendo en el chat de YouTube y yo creo a esta altura de que en algún momento se va a ver una modificación en el equipo de Paraguay y yo creo que esa modificación va a ser para bien. Sí, ¿por qué? Porque yo veo que como que falta esa variante de juego, algo que le puede dar ese toque de sorpresa al equipo del Team Paraguay, como para que le pueda dar esa variante que necesita Paraguay para llegar a lograr el objetivo que es terminar poniéndose en ventaja en el marcador. Vemos también a alguna de las jugadoras del equipo de Paraguay que tiene un taping, seguramente tiene una molestia muscular, por eso tiene el taping ahí en la rodilla que se le puede ver claramente de color rojo. A la jugadora del equipo de Paraguay, creo que es la número 11, que podemos ver ahí claramente. Valentina Talavera, y justamente eso es para llegar mejor a óptimas condiciones, eso también para que pueda trabajar bien el músculo. Exactamente, se reanuda el compromiso 13-10. La victoria para Ecuador, saque de costado la tiene Ochoa, la va a jugar rápidamente con Ramos que se desenmarca para organizar el juego. Penetración, se le mueve el tablero, aparece Davis para corregir, lanza el tiro que no llega a destino, recupera Paraguay intentando jugar de manera larga, pero se intercepta ese varón con falta, dice la árbitra del compromiso. Hay infracción y corresponde saque de costado o de fondo en este caso para Paraguay, que intenta llegar como mínimo al empate en esta jugada, en esta nueva posesión. La sacan del perímetro, ahí está de vuelta, me ponen en circulación, la tiene la número 10 de Paraguay, que lanza el tiro, pega en la base y termina por línea de fondo. Era Kenia Jiménez, la del lanzamiento, no tenía marca, se animó, se la jugó, el tiro terminó desviado. Está muy bien lo de Kenia, Ever, porque yo creo que a esas variantes de juego tiene que ir Paraguay, tiene que ir buscando, no importa las veces que intente, pero una de esas va a salir. Yo creo que tiene que seguir por esa misma línea, buscando también lo que son los triples también a favor del equipo paraguayo. Hay doble para Ecuador. Buena la penetración, el lanzamiento de Riquetti, manda la pelota dentro de la canasta y Ecuador suma 2 más ante un Paraguay que busca, un Paraguay que sale, que casi la pierde. Ahí la tenemos a Valentina Talavera, saca del perímetro, lanzamiento, no, se le mueve el aro a la número 14, Elena Quintana, réplica de Ecuador. Ramos de 3, no, al costado recupera Quintana, saque largo de Paraguay,
Ahí la pelota la tiene Talavera, tranquiliza, enfría un poco, espera que lleguen sus compañeras buscando la mejor opción para el ataque de Paraguay. La pelota que se mueve de un costado a otro. Kenia que se la entrega a la compañera de lanzamiento, entra y sale esa pelota. Talavera que intenta, no era Talavera, era el número 8, Mía Lescano, que se la jugaba y terminó en un tiro que volvió a salir. Paraguay insiste, Paraguay busca desde la línea de 3 y no están contando la puntería. Por ahora lo gana Ecuador 15-10. Sigue intentando Paraguay, sigue queriendo hacer los triples, pero en este caso está costando un poco ampliar la ventaja a favor del equipo. Sí, sigue costando al Team Paraguay querer llegar a igualar el marcador. Ecuador desde el principio hasta ahora se ha mantenido siempre al frente del marcador. Como que eso también, Ecuador está teniendo esa supremacía a la hora del tener la posesión, también a la hora de hacer los puntos. Ahí tenía Caroline Ramos también su oportunidad de descontar, de aumentar la ventaja a favor del equipo ecuatoriano. Y de hecho lo termina también aquí con una situación propicia. Y ahora nuevamente el contragolpe a favor de Paraguay. Se fue a la línea de tiros Ramos y marcó uno de los 2 tiros libres que tuvo la número 5 de Ecuador. Ataca Paraguay, intenta, se mete dentro de la zona pintada, sale de vuelta Kenia Jiménez, la pelota por un costado, buscando a Talavera, lanza de 3 Talavera, la pelota que termina pegando en el aro y sale, se aleja de la posibilidad Paraguay nuevamente de ir descontando. Ventaja de 5 para Ecuador en este primer tiempo del partido. Va a ser saque de fondo para Paraguay en ataque, buscando la mejor alternativa para llegar a descontar la pelota que sale del perímetro. Ahí aparece de vuelta el combinado paraguayo, la pelota para Quintana para Talavera de vuelta para Lescano, que se manda al ataque buscando la falta y el doble. Ninguna de las dos cosas la recupera Ecuador con Ramos, que organiza, que enfría, que prepara la salida para Ecuador. Ahí vemos a Riquetti, que se manda con todo el espacio vacío, que es atacado por Davis. Y no ingresa esa pelota. También estaba Perea cerca de la acción. Hay reposición que va a corresponder al equipo ecuatoriano, que también tiene sus chances, tiene sus posibilidades y no está encontrando tampoco esa puntería final para poder acrecentar los huevos en su canasta. En este primer tiempo, que le es altamente favorable al conjunto visitante en estos Juegos Escolares a sub-20-25. Victoria de Ecuador sobre Paraguay por 16-10 en lo que va de este compromiso. Avanza el conjunto ecuatoriano. Preparan la jugada Riquetti, que penetra con todo, la pelota que no entra, la vuelve a recuperar Ecuador. Ramos con la pelota para Riquetti, se anima, lanza de 3 Riquetti, cerca estuvo Ecuador de otra anotación, la recupera rápidamente el conjunto ecuatoriano. Lanzamiento de Riquetti, ahora sí. Triple para Ecuador. La número 19, Kiara Ochoa, triplazo, 3 puntos de oro que van a la canasta de Ecuador, que extiende su ventaja, mayor diferencia en lo que va del partido, 9 puntos, saca a su favor la selección ecuatoriana en un momento donde fue todo para la visita, Emma. Está difícil el encuentro para el combinado nacional, el combinado local, y Ecuador se está haciendo fuerte, está teniendo ese marcador a favor y, como ya lo dijo Everley Samón, 9 puntos de ventaja. Es un encuentro que queda todavía un tiempo importante, todavía está como que Paraguay puede todavía revertir, pero va ampliando la ventaja el cuadro de Ecuador y va complicando un poco la situación en el equipo de Paraguay. Veremos qué propone en esta oportunidad el equipo paraguayo, ya que no está encontrando el resultado que está necesitando. Intentó mucho con triple, intentó mucho también en distancias importantes, no se le está dando, está costando bastante, y sí en algunos dobles pudo lograr para el equipo paraguayo, pero yo creo que en la mentalidad hay que tener mentalidad ganadora y todavía se puede ver un resultado favorable para Paraguay, ya que hay 9 puntos nada más de diferencia, todavía se puede remontar. Así que saludo grande a toda la gente linda de Paraguay que está observando, que está viendo la gran transmisión. Saludo grande también a la gente linda de Ecuador que está enviando sus mensajes.
Saludos a Adonis. Adonis Lor 6670 dice saludos para la 27 de Ecuador. Atentamente AWLC. Dice acá el mensaje, saludos. Observando, saludo grande, el apoyo para Ecuador de ella. A Cristel Ochoa que dice también no marcan el 1 que hicieron, dice Cristel. Felicia dice Ecuador 16, no le pusieron el tiro libre, gracias, dice. Bueno, Adonis dice, bueno, saludos también. Melissa dice belleza Ecuador. Siguen llegando los mensajes. Saludos desde España apoyando a la tri, en especial a la 18. Saludos a Leonel Rojas desde España, está observando la transmisión. Fuerza, fuerza. Saludos también a Wendy Jacqueline Cordero Ocampos. Vamos a Daniela Monserrat. Bueno, todos los mensajes que siguen llegando. A Mónica también. Mónica que dice vamos Ecuador. Mónica Loíza. Bueno, saludo grande a toda esa gente linda que está viendo a través del canal de YouTube, que pueden seguir escribiendo sus mensajes ahí en el chat en vivo, en la página de la Secretaría Nacional de Deportes, pero en estos Juegos Sudamericanos Escolares 2025. Cuando avanza Paraguay, canasta para el conjunto paraguayo. Apareció de vuelta Kenia Jiménez para robar la pelota e ir hasta el fondo y bajo tablero mandar 2 puntos más para Paraguay, que trata de acercarse. Intenta de vuelta a Ecuador. Es un buen equipo Ecuador, la verdad. Le está ganando en todo al conjunto paraguayo. Esperemos que las chicas de la selección también puedan sacudirse un poco, tirar el polvo para un costado y volver a meterse en el partido. Ahí tenemos de vuelta la reiteración, cómo robaba esa pelota Jiménez para llegar hasta el fondo y marcar 2 puntos más dentro del casillero personal y 2 más también para la selección paraguaya, que avanza, que gana Ecuador por 19-12, faltando todavía creo que un poco más de 5 minutos para que finalice esta primera parte. Avanza Paraguay, saque de costado para el conjunto paraguayo, la tiene la número 2, Mía Galeano, que lanza desde muy lejos, sin dirección. No hay necesidad de apurarse, falta mucho en el partido. No tiene precisión Paraguay a la hora de lanzar de 3, que es la estrategia que está utilizando, que está buscando. Está insistiendo desde que comenzó el partido al no poder penetrar, buscar el tiro perimetral, pero no hay precisión en ninguna de esas manos. La muestra, para todo esto falta un botón, dice, basta un botón. Un solo triple ha convertido Paraguay hasta ahora, por lo menos en lo que llevamos en las estadísticas al margen. Avanza Ecuador. El equipo ecuatoriano que quiere seguir aumentando la diferencia. Riquetti que lanza. La pelota de Andelaro. Le queda el rebote a Ramos. Esa pelota que no quiere entrar. La segunda le corresponde al albirroja. Hay falta, dicen los árbitros. Hay reposición para Paraguay. Sigue interesante lo que es el duelo deportivo entre estos rivales, el Team Paraguay que busca revertir la situación de este marcador adverso con su gente, con su público, también el equipo en estos Juegos Sudamericanos Escolares 2025. Recordad que las chicas que están hoy son las mejores de Paraguay, son las mejores a nivel escolar, por eso se hizo un seleccionado importante y por algo ellas están en estas instancias, por algo están representando a nuestro país. Y en Ecuador también, que tiene unas muy buenas seleccionadas y le cuesta un poco a Paraguay penetrar el sector defensivo del equipo de Ecuador, pero no se rinde. El Paraguay insiste, busca, quiere encontrar el descuento, intenta con doble, intenta con triple, pero está queriendo encontrar ese punto que tanto necesita el equipo de Paraguay. Cuando hay otra anotación para Paraguay, 2 puntos más para la selección albirroja, que va sumando. En los últimos 3 ataques no hubo tantos para Ecuador y sí logró descontar a Paraguay, por eso hay diferencia de 5 cuando avanza el conjunto ecuatoriano. La tiene Riquetti en zona de 3, en zona de tiro, la pelota que se tiene para la punta, lanzamiento de 2, la pelota que no entra y sale de vuelta Paraguay con Kenia que se mete, termina robando Ramos inteligentemente esa pelota, y otra vez Ecuador que tiene la posibilidad y corta de nuevo. Kenia Jiménez, una de las mejores jugadoras que tiene Paraguay en la cancha,
Veíamos de vuelta la reiteración. Ya de vuelta en el partido. Se mete Ecuador. Llevando la pelota por esa zona Ochoa. Buscando la mejor posibilidad. Hay falta. Hay falta de la jugadora paraguaya. Es lo que termina marcando el árbitro del compromiso. Vamos a ver si tiene 2 libres el conjunto ecuatoriano. Al parecer sí hay infracción y se nota la falta de la jugadora paraguaya sobre Kiara Ochoa, que se perfilaba para ir en busca de atacar el aro, y tendrá 2 libres más Ecuador para aumentar su diferencia en este compromiso. Visiblemente golpeada Ochoa, va a la línea de tiro libre, aguardando el momento, se saca la vincha, la arroja hacia la zona de banca, esperando el balón ahora, moviendo, haciendo movimientos en una de las piernas. Al parecer es la rodilla derecha la que terminó impactando contra el parquet. Lanzamiento adentro. El primer tanto de el Ochoa, el primer tiro libre de los 2 que tiene para lanzar. Un punto más para Ecuador. Otra vez a la línea de tiro. Lanza Ochoa adentro. 2 puntos más a la casilla ecuatoriana. Ecuador que ahora vence a Paraguay 22-14. Sale el conjunto paraguayo buscando descontar. El reloj sigue corriendo y no logra la paridad del conjunto paraguayo. Intentando, buscando. Kenia consigue la falta. Hay posibilidad de tiro para el conjunto paraguayo. Y en un partido que no le están saliendo las cosas, evidentemente, al Team Paraguay, ante una muy buena selección ecuatoriana. Repito, muy buena selección la ecuatoriana, con juego, con criterio y con mucho físico y actitud sobre todas las cosas. El primer libre para Paraguay adentro. Anota la número 8, Mía Lescano, el primer libre de los 2. Lanza el segundo. No entra. No está precisa la muñeca derecha de Lescano. Ya falló un par de tiros. Y también pasa con sus compañeras. Por eso también hay una gran diferencia en cuanto a estadísticas de lanzamiento del conjunto paraguayo y las ecuatorianas, mejor dicho, con las disculpas del caso. Va a salir desde el fondo Ecuador, diferencia que todavía la maneja el cuadro visitante con Ramos desde el fondo, saliendo elegantemente para Riquetti, que se mete por el costado derecho. El lanzamiento con giro, esa pelota que no entra, y un rebote otra vez Ramos. Kiara que lanza de 3, la pelota que pega en la base del aro vuelve a rebotar. Del rebote no pudo Perea, insiste Ecuador, que es mucho más seguro en sus ataques. Un partido bastante duro el que está viviendo Paraguay. Realmente Ecuador se planta muy bien a la hora también de contraatacar, lo hace de buena manera y en ese sentido como que le complica un poco la situación al equipo paraguayo. Pero el marcador no es tampoco demasiado grande, no es muy abismal la diferencia, son 5 puntos, así que todavía puede llegar a obtener el resultado positivo el equipo paraguayo. Es un deporte donde ya vimos que hay mucho contacto, mucho roce fuerte, tanto entre el equipo de Ecuador y tanto entre el equipo de Paraguay. Un partido donde hay un ida y vuelta interesante. Ahora Paraguay yo creo que tiene que llegar a encontrar algún triple para acercarse un poco más al marcador ante el seleccionado de Ecuador, y la gente también que sigue escribiendo y siguen enviando sus mensajes. Muchos de Ecuador, por supuesto, también que están escribiendo en este momento, donde dice, por ejemplo, aquí Nadia Montesino dice: vamos mi negrita Kiara Ochoa fuerte. Dice Jesús, dice: vamos Ecuador, saludos desde Managua, Nicaragua. Vamos RR43. Dice Diana Campo Verde, dice: para mis niñas Zuli y Dani, saludos desde Guayaquil, Ecuador. Siguen llegando los mensajes. Saludos a Marina García, que dice: vamos Danielita, el empalme presente, Ecuador. Mensaje de Dani también: vamos Ecuador, dice Dani Roda. Cristel dice: buena mi chiquita bella, dice el mensaje de Cristel. María Belén también, que sigue enviando sus mensajes aquí apoyando al seleccionado de Ecuador. Sigue aumentando
la cantidad de vistas en el canal de YouTube de la Secretaría Nacional de Deportes, donde estamos con todo lo que es esta gran transmisión de los Juegos Sudamericanos Escolares. Tuvo 2 tiros libres Ecuador, los falló ambos, la jugadora Ramos, pero insiste, Ecuador busca aumentar su diferencia, el lanzamiento de 3, la pelota queda del área y sale de vuelta Paraguay buscando el descuento, el tiempo pasa y Paraguay no se acerca, el tiempo pasa, sigue ganando Ecuador de manera justa el compromiso. Una muy buena selección, repetimos, el caso de Ecuador, pero Paraguay tiene lo suyo, Paraguay que busca, Paraguay que intenta, que se equivoca en los caminos, que no puede encontrar el tiro. El 3 ahora apareció de vuelta el escándalo, la pelota que no quiso entrar y el contragolpe es para Ecuador que se mete con mucha velocidad, el pase largo, a ver si estaba por ahí Riquetti para tomar la pelota, buscando la opción, el lanzamiento que vendrá, no, intenta la personal, corrige y del rebote ahí aparece con todo Perea, Zuleika Perea para tomar esa pelota y contra tablero marcar 2 puntos más a favor del conjunto ecuatoriano que gana 22-15. Esto se acaba, últimos segundos de la primera fracción. Paraguay que tiene que descontar, Paraguay que va a buscar el tiro del 3, Paraguay que mete la pelota en zona pintada, la personal y doble para Paraguay. Apareció el número 14 Elena Quintana para hacerse sentir también en el marcador. Intenta Ecuador buscando un tiro de espalda. No puede ingresar esa pelota y otra vez la pelota que le queda, la bola es de Ecuador. El lanzamiento de Riquetti que le queda en zona de definición. No puede ingresar y corre, esto se acaba. Quedan 10 segundos y un poquito más. El juego de Paraguay, doble para Paraguay, canasta para el conjunto paraguayo que hizo 4 en los últimos 2 ataques. Interesante producción, se despierta el combinado paraguayo, aprovecha la distracción de algunas ecuatorianas y Paraguay que acorta distancia. Paraguay 19, Ecuador 22, a 7 segundos y la posibilidad de aumentar, porque a ese doble vino la falta y tiene la magnífica oportunidad Mía Lescano de hacer un punto más y coronar un muy buen momento sobre el cierre de la primera fracción. Ahí la tenemos a la número 8. Mía, el lanzamiento adentro y Paraguay que se pone ahí, se pone a tiro, señoras y señores, faltando muy poco para que termine esta primera fracción. Paraguay que se acerca con todo. Bien por lo hecho por el equipo de Paraguay ante Ecuador. Sabemos que la selección de Ecuador es un equipo muy fuerte y el equipo del Team Paraguay termina quedándose a 2 puntos nada más del equipo de Ecuador. Disminuyó el marcador y la distancia ya es muy corta, porque en algún momento dado llegó a estar Paraguay por 9 puntos por debajo de Ecuador y ahora está a 12 nada más. Pero Paraguay fue claro y anotó muy bien con esos dobles, con esas jugadas en conjunto, con esos contragolpes rápidos y así llegó al descuento. Estamos hablando de que falta muy poco para que termine esta primera parte y Paraguay puede llegar a dar la vuelta el marcador. Está a 2 puntos nada más de llegar a lograrlo. Ahí está, doble para Paraguay. Lo empató cerca del final. Robó esa pelota, se durmió Ecuador en la salida. Apareció con todo la garra guaraní de estas chicas, de estas fieras. Termina sacando esa pelota. Lescano robando, como quien dice, metiéndose hasta el patio de la casa contra tablero. El tanto del empate sobre el final. Partidón de Paraguay en los últimos 120 segundos. Fue todo de la albirroja. Lo empató Paraguay. Excelente partido de las chicas, tanto de Ecuador como de la albirroja. Vibrante primera fracción. Lo que nos espera para la segunda etapa, Eva. Interesante lo que se viene por primera vez en todo el duelo deportivo. Paraguay llega a empatar, una reminiscencia más o menos estamos teniendo de lo que fue el partido de futsal FIFA, donde Paraguay también ante Ecuador en un duelo interesante. Empezó ganando Ecuador, luego Paraguay terminó empatando, luego dio la vuelta al marcador. Veremos si Paraguay puede hacer algo similar. Bueno,
la gente que está viendo a través del chat de YouTube, está viendo a través del canal de YouTube, pueden seguir enviando sus mensajes que los leemos todos. Saludo grande a Linet Freixen, que dice Fuerza Paraguay. A Mabel Rivas 4691 también, saludo grande a Mabel también, que apoya a Paraguay. Bueno, les leemos, nos cuenta también desde dónde, desde qué parte del mundo nos ven, si nos ven de Ecuador, si nos ven de España, si nos ven desde Paraguay, desde dónde también. Lo cierto, lo concreto, que en este medio tiempo yo creo que Paraguay tiene que rever su postura, su posición, tiene que ajustar lo que tenga que ajustar y tiene que tratar de llegar a lograr esas jugadas asociadas que necesita el equipo de Paraguay para llegar al objetivo. Saludo grande también a Tania Gabriela, que dice su mensaje, vamos Paraguay. Pueden seguir enviando sus mensajes, por supuesto los leemos todos. Muchos mensajes, inclusive hasta desde Europa, desde el viejo continente, están observando y están viendo también lo que es la transmisión de estos Juegos Sudamericanos Escolares ASU 2025. También estamos en vivo por Paraguay TV para todo el país. Por supuesto también que pueden estar viendo también todo lo que es esta gran transmisión. Dice Mateo Núñez, Fuerza Uruguay, saludos desde Uruguay, Colonias Tarariras, ¿digo bien? Arriba Mateo Núñez, dice de la familia. Bueno, saludos grande a Mateo Núñez. Carlos Loyola dice, hola, saludos desde Fresia, Chile. Dice MSA, ¿dónde puedo ver la programación de los partidos? Me interesa saber los partidos de Chile, básquet, varones y damas. Gracias. Saludos grande entonces, saludos grande también a Elena Silva Guillén. Feliz y bendecido día Paraguay. Desde Venezuela, ¿desde qué parte de Venezuela nos estás viendo, Elena? Contanos. Elena Silva Guillén, está viendo desde Venezuela, mira vos. Super dice Neike Paraguay. Saludo grande a Super. Dice Tania Gabriela, Fuerza Estre, Kenia, Gaby Isa, dice también. Chavita dice, vamos Ecuador, fuerza chicas, que sí podemos. Muchas son la gente de Ecuador, muchas son la gente de Paraguay. Vamos a ponernos a contar un poco. Si ve más gente de Ecuador, ve más gente de Paraguay. Pero tienen que contarnos desde dónde, desde qué parte nos ven. Sí, mucha gente que se va sumando. Everley Samón dice que le va a pegar el bailecito si llegamos a más vistas. Bueno, yo escucho, bueno, cumplo. Bueno, sigue llegando la gente, siguen escribiendo los mensajes. Dice Carlos Loyola, quiere saber también más información sobre lo que corresponde también a natación. Muchas gracias, Carlos Loyola. Jordan Montoya Figueroa dice, saludos desde Ecuador, El Empalme, apoyando a nuestra representante Danielita Montserrat. Impresionante la gente que escribió por Danielita Montserrat. Todos los mensajes, la mayoría son también para ella. Bueno, por supuesto también todo esto pueden ver a través de Juegos Sudamericanos Escolares ASU 2025 y ahí van a poder tener más detalles de la programación, de los partidos, de los encuentros. Para la gente que pregunta, pueden ver ahí también todos los detalles. También pueden seguir a través de nuestra página de Instagram, Juegos Sudamericanos Escolares Asunción 2025, donde se van a poder enterar de más detalles. Bueno, María Murillo dice, vamos Ecuador, sí se puede. Saludo grande a María. María, ¿desde dónde nos ves? Dice que está apoyando a Ecuador, pero nos cuenta desde dónde. Bueno, soy Ali, dice, saludos desde la capital bananera del mundo, Ecuador, especialmente para Luanda, David y Ramos. Realmente Ramos, para mí un nivel excepcional. No es muy alta, pero marca la diferencia Ramos justamente. Saludo grande, Ali. Bueno, dice Blanca Maldonado, fuerza Valentina Talavera. Saludo grande entonces para Valentina Talavera, gracias Blanca. Dice Fiorella Núñez, vamos Uruguay, acá te apoyamos. Mateo, dice la bandera de Uruguay también pone.
Siguen llegando los mensajes. María Murillo dice: busqué juegos sudamericanos y básquet, vóley. Lo que, bueno, sí, estamos transmitiendo todo a través de las plataformas de YouTube. En la Secretaría Nacional de Deportes pueden ver para mucho más de estas transmisiones. Bueno, dice: saludos desde la capital de la cultura, dice Super Selva Tejera, dice: atentos desde aquí de Uruguay esperando el juego de las chicas, por supuesto también. Blanca Maldonado dice: desde Paraguay está viendo. María Murillo: hola, soy de Ecuador, saludos para las del voleibol de mi lindo Ecuador representando al Colegio Cristo Rey, dice. Leonel Rojas: vamos Ecuador. Bueno, siguen llegando los mensajes, siguen sumándose la gente, por supuesto también para todo lo que es esta gran transmisión a través del canal de YouTube de la Secretaría Nacional de Deportes y también que nos pueden ver a través de Paraguay TV. Esto Paraguay TV pueden poner www.paraguay TV y ahí van a poder ver la transmisión en vivo también para todo lo que es este gran evento deportivo y también a través del canal de YouTube de la Secretaría Nacional de Deportes, todo sobre lo que son estos Juegos Sudamericanos Escolares 2025, el encuentro entre Paraguay y Ecuador, que está bastante caliente, les digo, porque Paraguay tiene 22, Ecuador tiene 22, Ecuador que tuvo una supremacía importantísima a lo largo del compromiso, como en algún momento llegó a tener 9 puntos más de ventaja y sin embargo Paraguay dijo: yo no me voy a dormir, yo me voy a despertar, se despertó y llegó a igualar el marcador. Bueno, siguen llegando los mensajes, pueden seguir escribiendo y por supuesto que le vamos a leer. Paula Alejandro dice: vamos Ecuador. Paula, contanos desde dónde ves. Perdón, Paula Alejandro es Paul. Saludos grandes a Paula Alejandro. Contanos también desde dónde estás viendo. Maida Rivera dice: vamos Ecuador, si se puede, y pone el corazoncito con la bandera de Ecuador. A ver, Super dice que ve desde Guairá, Villarrica. Saludos grandes, Super. Está viendo desde Villarrica, mira vos. Está viendo, sí, él ve bien desde Villarrica. Dice Paula Alejandro: arriba Ecuador. Dice Rocío Estacio, dice: vamos Ecuador, ustedes pueden, chicas, Dios les bendiga. Qué correcto acá el mensaje, con el balón del básquetbol. Bueno, Paula Alejandro dice: Kiara Lía de Machala, las mejores. Saludos, Paul. Dice Emilce Cáceres: mi princesa. Gabriela Alcaraz, fuerza. Emilce manda el saludo a su princesa Gabriela Alcaraz. Gabriela Alcaraz, que es una de las altas del equipo de básquet de Paraguay. Realmente marca la diferencia en ese sentido y también le ha aportado bastante en el ataque al equipo paraguayo. Así que saludos grandes, Milce Cáceres, que está viendo también la transmisión. Pueden seguir enviando sus mensajes que les leemos todos. No envíen más mensajes comprometedores, porque él va a hacer pero menos mal me di cuenta, ¿no? Porque casi leí un mensaje indebido. Una vez, por ejemplo, me enviaron un mensaje de Débora, pero era un mensaje indebido de Débora. Bueno, siguen llegando los mensajes que dice: fuerza Ecuador y saludos a ustedes paraguayos, linda gente. Grande Jimmy Ochoa, te mando un abrazo grande. Muy linda también la gente de Ecuador. Quiero conocer a la gente de Ecuador. Dice María Murillo: saludos para mi lindo Manabí, perteneciente a mi lindo Ecuador, a Manabí. Saludos grandes entonces, María Murillo. Dice 1985 MNL, dice, desde el área de voluntariado en la Secretaría Nacional de Deportes. Saludos grandes a 1985. Siguen llegando los mensajes. Jacqueline Sánchez, esperando a Chile. Vamos, chicas del sur de Chile. Fuerza, Jacqueline Sánchez. Benjamín Quintana, fuerza, Elena. Saludos grandes, Benjamín. Siguen llegando los mensajes. Rocío, mucha fuerza. Vamos Ecuador, vamos Zule, Dani, le apoyamos desde Guayaquil. Fuerza para todo el equipo. Bueno, en breve continuamos leyendo los mensajes. En marcha la segunda etapa de este compromiso. Estuvo cerca Paraguay de marcar los primeros tantos en este lapso.
pero la pelota no entró. El rebote ya se encargó la ecuatoriana Perea para salir rápidamente por el costado derecho. Y ese balón que es interceptado por la defensa de Paraguay. Ahí está Ramos con el saque de costado, no puede Riquetti. El balón que corre de vuelta hacia el inicio. Y ahí zona una infracción que va a pertenecer al conjunto paraguayo. Reposición de costado. Otra vez la posesión para el conjunto albirrojo. Ahí la vemos a Lescano con la pelota. Abriendo por el costado, metiéndose para el pivote, el número 14, Quintana. La pelota que no entra y otra vez que sale Ecuador con Riquetti que lanza. No ingresa el tiro del número 43 de Ecuador y sale Paraguay para la organización. Ya está con la pelota Lescano. Ordena, pide a sus compañeras que se ubiquen en su posición. Ahí la tenemos a Galeano también, que tiene el balón, el lanzamiento de Quintana, tablero y vale, doble para Paraguay, canasta, los primeros puntos en este segundo lapso corresponden a Paraguay, que se pone en ventaja en el marcador, arriba Paraguay por 2, la réplica de Ecuador. La pelota bien metida para Riquetti, bajo tablero, dale, doble para Ecuador que lo empata rápidamente, gran movimiento bajo tablero de Riquetti, la pelota al cuadrito y la vuelve a marcar Paraguay, que tiene la posibilidad y la pelota que no entra, otra vez se salvó Ecuador y dale con Ramos que sale desde el fondo, se juega con Perea, se mete hasta el fondo, la ecuatoriana, la tapa de la defensa paraguaya. Riquetti, movimiento con giro, doblazo para Ecuador. Riquetti que le da 2 tantos más, aumenta en la canasta de la selección ecuatoriana que se pone en ventaja por 2. Ahí la tiene Paraguay de vuelta. Paraguay por el costado izquierdo. La pelota para Kenia en la zona central, lanzamiento detrás de Kenia, triple para Paraguay. Apareció Kenia para el tiro de 3 con la muñeca caliente, tablero y vale, 3 puntos de oro para Paraguay, avanza Ecuador, qué partidazo señores, doble para Ecuador, tremendo partido, ida y vuelta, aparecía justamente Ramos para la réplica ecuatoriana. Tremendo partido, tremendo arranque, así como terminó la primera fracción, empatado y con un aluvión paraguayo. Aquí es palo a palo, es aro a aro, la pelota que va de cesto a cesto y esto que está con ventaja para Ecuador de un solo tanto. Interesante lo que se está viviendo en este encuentro deportivo, ida y vuelta, hay un punto nada más de diferencia entre estos equipos y Paraguay que puede llegar a, por supuesto, a ponerse en ventaja, señoras y señores. Saludos grandes también a la gente. Federico Ferreira dice saludos desde Paraguay TV, dice más ve y Darío Ayala también viendo la transmisión. Toda esa gente linda también. Aquí Paraguay con la chance, con la posibilidad de anotar. Saludos grandes también. Nadia Montesino dice fuerza Paraguay. Bueno, sigue anotando el equipo de Paraguay. Va 28 Ecuador y 29 Paraguay ya para este momento. Bueno, en breve continuamos leyendo con muchos más saludos, mucha más gente que sigue sumándose a la transmisión del canal de YouTube de la Secretaría Nacional de Deportes y también viendo a través de Paraguay TV. Avanza Ecuador, la pelota para Perea, el poste bajo, la pelota que se mete de espaldas, quiso hacer la Chiara, no ingresó esa pelota, otra vez el rebote para la selección ecuatoriana. Riquetti que hace la finta, tablero, bandeja, doblazo para Ecuador, que vuelve a sumar. Ecuador llega a 30 contra 29 de la selección paraguaya, que lanza desde afuera, la pelota que no entra, y del rebote se encarga Ochoa, que sale lentamente limpiando el camino para que la tome Ramos, que organice otra vez para Ochoa para Perea, Perea que la mueve para Ramos, la tiene Davis, que se mete hacia la finta, quiere meterse hasta el fondo, consigue la falta, sí señor, hay falta de la defensa de Paraguay, arremetida Davis que consigue la infracción y va a ir a la línea la número 15 de Ecuador en este gran arranque del segundo tiempo. 29 para Paraguay, 30 para Ecuador.
hay promesa de mucho partido, hay básquet, pero muy vigente con la actitud con la que entraron. Me parece que vamos a ver un segundo tiempo brillante. Pues inclusive después de la falta hay un empujón también de Davis sobre la jugada paraguaya que me parece que advirtieron los jueces y es lo que están reclamando a la jugadora ecuatoriana. Hay falta técnica, es lo que terminan marcando. 2 lanzamientos para Davis de Ecuador. Se prepara, analiza, va a lanzar, se coloca, se ladea, lanza, adentro. Puro red para este primer tiro de Adelis Davis. Se prepara para el segundo tiro, que no llegó, tiene una chance más. O sea, no, lanzó los 2 y ahí habrá reposición para el conjunto paraguayo después de la falta técnica que le habían también cobrado a Davis por el empujón a la jugada paraguaya y va a los libres también Paraguay con la posibilidad de empatar. Elena Quintana se posiciona, respira, pica, se va a flexionar y va a lanzar. Quintana lanzó, entra y sale esa caprichosa. Segundo tiro para Paraguay, segundo tiro para Elena Quintana. Pica de vuelta. Toma aire, se posiciona, lanza, adentro. Punto para Paraguay, que empata, no empata el partido, se pone a 1. Queda con 30, Ecuador con 31, reposición para Paraguay. Ahora sí con la posibilidad de una nueva posesión y la chance de ponerse al frente en el marcador. Saque de costado para Paraguay, ya la tiene Kenia, organizando, respirando, pensando, analizando, viendo cómo jugar esta carta poderosa. El conjunto paraguayo, la pelota del poste bajo para Quintana que no puede, otra vez para Kenia, el tiro corto, parecía que se metía pero no llegó a destino. Interesante el duelo, señoras y señores. Paraguay muy cerca de revertir el marcador adverso de un punto nada más. Ecuador le saca la ventaja por muy poco. Hay todavía mucho tiempo en disputa, así que cualquier cosa puede suceder en este encuentro deportivo donde la albirroja, el equipo de Paraguay en ese sentido, cuando se defiende bien, cuando ataca bien también, pero también Ecuador que propone y termina ampliando la ventaja aún más a favor del combinado visitante en este duelo deportivo. Excelente movimiento de Riquetti para una bandeja espectacular y 2 puntos más para Ecuador, que ahora se defiende, que busca y recupera la pelota con Ramos, la base, la organizadora, la jugadora pensante, la que te pone las fichas donde quiere colocar el conjunto ecuatoriano. La mueve, la refrigeran, ahí está Davis lejos de el aro que la pierde Paraguay. Ahí está Quintana que se mete para Kenia, doble para Paraguay. Kenia Jiménez anotando 2 puntos más. Gran trabajo ofensivo de Paraguay para seguir sumando, para darle mayor dramatismo a este compromiso. Intenso segundo tiempo, 33 Ecuador, 32 Paraguay. De hacha y tiza, palo y palo, aro y aro este segundo tiempo. Hay ya posibilidad de Ecuador, saque de costado para el conjunto ecuatoriano. Está todo listo para que Ramos la juega justamente para Riquetti que intenta meterse al área, la saca de vuelta para Ramos, sola destapada Perea, la pelota para Davis, sola bajo el aro, termina fallando el rebote de vuelta para Davis, no, ya no vale nada, decía una de las árbitras. Hay una infracción, hay 2 tiros que pertenecen, favorece, digo en este caso, al conjunto ecuatoriano y va Davis a la línea. En esta situación puede ampliar más todavía su ventaja el cuadro de Ecuador, que de momento 1 punto le saca el combinado de Paraguay. Seguimos leyendo los mensajes. Nadia Montesino también, Fuerza Ecuador. Dice, no sé si puedo leer el nombre del usuario de esta persona porque es medio... Bueno, hay muchos usuarios que están observando en este momento. Amplía su ventaja el cuadro de Ecuador. Saludos a Carlos Cáceres, dice Fuerza Paraguay. María Murillo dice Ecuador si se puede, son grandes representantes de mi país, me siento orgullosa
de todos. Luz María dice súper, dale albirroja. Prosiguen los mensajes con Daina que dice vamos Paraguay. Carmen dice también lo siguiente, vamos Paraguay. Diana Campos Verde dice sí se puede Ecuador, sí se puede. Dale albirroja también dice Carmen. Dani Roda dice vamos Ecuador. Y por supuesto Alejandro Alegre dice saludos a Gerald desde Carapeguá, vamos Paraguay, dice en los comentarios. Siguen aumentando la cantidad de vistas en el canal de YouTube. Estuvo cerca Paraguay de un tanto y vale, una falta y vale, consigue la falta y 2 tiros para Kenia Jiménez, que ya marcó el primero de la línea de Ecuador. Doble o simple en este caso, anotación para Paraguay, termina alcanzando en 34 a Ecuador y la perdió Ecuador, otra vez Paraguay. Avanza el conjunto paraguayo con Talavera. Talavera que levanta la cabeza, la juega para un costado, no se anima la chiquitina. Ante la marca de Davis termina perdiendo, pero hay falta, consigue Paraguay otra falta. Interesante en cuanto a la actitud. No se amilanó Talavera, tampoco se amilanó Mayra Aguilera, que se metía por esa zona ante la gigante, en este caso Davis, que termina así que cometiendo una falta y va a la línea Elena Quintana. Quintana que tiene la chance de anotar 2 tiros libres a favor de Paraguay. El primero de ellos pica. Reflexiona, toma aire, lanza la pelota afuera. Primer tiro libre afuera. En el segundo, vamos a repetir. Pica. Toma aire, se flexiona. Va a lanzar. Lo afuera. No convirtió Paraguay. Esto sigue 34. Partidazo en el segundo tiempo. Vamos Paraguay, que tiene la chance de aumentar ante una Ecuador que sintió la embestida albirroja en la parte final del primer tiempo y aquí también lo sufre. Excelente, doble para Paraguay. Apareció Talavera, la chiquitita, en tierra de gigantes. Gana al fondo con actitud y determinación. La pelota por el tablero y adentro. Paraguay al frente del marcador. Así es, señoras y señores, fue una especie de David contra Goliat, porque la chiquitita se fabricó al espacio, terminó encontrando ese pequeño resquicio y terminó concretando ese punto que tanto necesitaba Paraguay. Ahora está 36-34. Paraguay está por enfrente en el marcador y tiene que mantener eso. Veremos cómo le va al seleccionado paraguayo. El primer tiro de Riquetti desde la línea de simples, lo falló. Tiene la segunda chance, segundo tiro para Riquetti, número 43 de Ecuador, lanzamiento con zurdo, adentro, puro red, suma Ecuador, 36 Paraguay, 35 Ecuador, partidón en este segundo tiempo, avanza Talavera que pica, que la mueve, que aparece la número 5 también en este caso, Martina Campos, que se posiciona muy bien para el lanzamiento, se le movió el aro, se le corrió un poquito en ese tiro a la paraguaya. Recupera Ecuador y sale con todo el conjunto ecuatoriano. Hay infracción, hay falta que favorece a Ecuador, es lo que está diciendo el juez de ese lado. Se levanta el cartelito, va sumando Paraguay en faltas, algo que le había pasado ya en la primera etapa, que rápidamente se llenó de infracciones y ya después ya vemos, una vez que llegamos al límite vamos a todos a la línea de libres, y aquí lo tiene Ecuador con la número 19 Ochoa, primer tiro que pega en el borde del aro, no ingresa. Segunda chance para las ecuatorianas a través de Ochoa, adentro, puro red, para que Ecuador vuelva a sumar un punto y vuelva a empatar el compromiso. Partidazo, señores, partidazo, señoras, deje todo lo que está haciendo y venga a instalarse ahí en esta transmisión para el país y el mundo, con todo este equipo técnico y humano a través del streaming, a través del canal de la Secretaría Nacional de Deportes y Paraguay TV por el canal de aire. Paraguay-Ecuador 36-36. Esto es básquet
escolar en los Juegos Sudamericanos Escolares a su 2025. Intenta Paraguay, lanza, tablero y afuera. No podía la jugadora Campos. Y aparece la réplica de Ecuador con Ochoa, lanzamiento que no ingresa. Cómo la pelean, cómo meten la garra. Cuidado, chicas, cuidado. No se pasen de rosca. Aquí la disputaron muy bien la pelota. Chiquitita de ella, pero con mucha garra. Caliente, caliente el compromiso deportivo. Estamos hablando 36-36. Este es un encuentro como para alquilar a balcones, observar. Si usted está almorzando en este momento puede suspender, puede ponerse a ver este encuentro deportivo porque está muy interesante el desarrollo donde el equipo de Paraguay tiene la chance, la posibilidad de ganar desde su primer partido ante un seleccionado de Ecuador muy, pero muy fuerte. Hay que ser sinceros, las jugadoras de Ecuador tienen una contextura física importante, imponente, y el equipo de Paraguay también, pero tiene un poco más de supremacía el equipo de Ecuador, pero Paraguay pone lo que es esa garra, ese corazón también, y Ecuador que tiene la chance de pasar al frente en el marcador y lo termina haciendo. Lo hace porque va a la línea de libres a Devlis Davis y el primero ya convierte, segundo pica, toma aire, reflexión, lanzamiento, afuera, se le movió el aro a Davis, la réplica de Paraguay que aparece con todo por ahora, lanzamiento, bandeja, doble para Paraguay, tremendo partido de Kenia Jiménez. Vaya uno a saber qué número de puntos es el que ya va anotando en la cosecha personal. Lo cierto es que es un doblazo para Paraguay, que otra vez se pone en ventaja, y en la réplica Ecuador consigue una falta y va a la línea de libres la número 5, Caroline Ramos. Qué partido, señores, qué partido. Mete Paraguay, lo empata Ecuador, lo gana Ecuador, lo empata Paraguay 2. Aquí la anotación de Ramos, el primero de los libres, ya va adentro. Esto está 38 iguales. Segundo lanzamiento de Ramos, no entra, del rebote Davis sí castiga duramente y gana en tierra de Gigantes como corresponde la número 15. Davis, que le da la ventaja ahora de 2 puntos a Ecuador. Ecuador llegó a 40, Paraguay quedan 38. Esto sigue, Talavera con la pelota para Kenia Jiménez. Kenia que organiza, que busca, que va a atacar, que lanza el flotador. Doble para Paraguay. Sensacional punto de Jiménez, que la hizo toda ella y la definió como una de las grandes consagradas. Tremendo punto para Paraguay, que lo empató, pero ahora rápidamente en la réplica, dentro de la emoción, Ecuador volvió a anotar. 42 Ecuador, 40 Paraguay. Partidazo en este segundo tiempo. Lanzamiento de Kenia, se le movió el aro, la pelota por línea final, pero no hay respiro. No hay respiro para nada. Esto lo gana Ecuador por 2. Así es, en un encuentro donde hay mucho desgaste físico también por la exigencia que conlleva lo que es este encuentro deportivo. Y vamos a hacer también el saludo para la gente que sigue sumándose al canal de YouTube, que sigue observando. Festival de Lluvia dice, vamos Chile. Gracis dice, vamos Ecuador, saludos desde Machala. Erika dice, ¿dónde puedo ver el cronograma de partidos? A través de la página de los Juegos Sudamericanos Escolares, puedes entrar ahí también para ver. Dice Linet, dice, qué partidazo, arriba Paraguay, mirando desde Canadá. Ya nos dijeron que vienen desde España, ahora vienen desde Canadá, vienen de Paraguay, vienen de Carapeguá, Villarrica, desde Ecuador también, desde Guayaquil y de diferentes partes del mundo. Dice, vamos Ecuador. Dice, bueno, podemos seguir leyéndole sus mensajes. Sigue todavía la gente que se sigue sumando. Si se suman 100 personas más, Ever Leguizamón hace el baile en vivo, señoras y señores. Compromiso es compromiso, así señor, así será. Cuando aquí ataca Ecuador, avanza, no logran y consiguen una falta en ataque. Falta en ataque y hay pedido de tiempo de por medio. Vamos a ver si lo pidió Ecuador o quién, pero lo cierto, lo concreto es que ante la falla, el conjunto ecuatoriano consigue una falta. Ahí está, la falta fue de Perea, que termina marcando en la salida a Paraguay.
Siguen llegando los mensajes. Dice Oscar Eduardo Maldonado. Dice, vamos, Colegio Falmer de Chile. Felmer de Chile, digo bien. David Ulloa dice, aguante Felmer. Selma Bustamante Rojas. ¿Qué categoría es? Esto es categoría escolar. Saludos grandes, Selma. Dice Gracias, dice vamos Ecuador, saludos desde Puerto Bolívar. Nos está observando, así que saludos grandes, gracias. Mateo Núñez dice vamos Uruguay, vamos Mateo Núñez. La abuela Miriam. Saludos grandes entonces a toda la gente que está observando, que está viendo también la transmisión. Vos que estás observando en este momento la transmisión de Paraguay-Ecuador, puedes escribirnos, contanos desde dónde estás viendo, desde qué parte del mundo. Si estás viendo desde Ecuador, desde qué ciudad. Si estás viendo de Paraguay, desde qué ciudad. ¿Desde dónde? Bueno, dice Nancy Villalba, dice, vamos Paraguay, Kenia, una capa. Saludos grande, Kenia. Nancy, ¿desde dónde nos ves? Dice Rosa Pasotti, dice, fuerza Lenita, vamos Paraguay. Dani Roda dice, vamos Ecuador. Dice Fabricio Farías, saludos desde Machala, Ecuador. Mucha gente que está viendo desde Machala, no es la primera persona, mucha gente observando desde ahí. Dice, contanos algo de Machala, contanos, Fabricio Farías. Dice Catherine Cortés, esperando Chile. Vamos, guerreras del Colegio Felmer, desde Puerto Varas. Saludo grande a toda la gente. Darío Javier, dice Ceballos Quinter, dice, vamos Ecuador, Manabí, Puerto Viejo, especialmente Colegio Cristo Rey, con ustedes chicas, dice. Ahí apareció Paraguay de vuelta con 2 puntos. La número 8, Mía Lescano, al lanzamiento de libres, convirtió los 2. Suma 2 más Paraguay, 42 iguales. 42 iguales cuando avanza Ecuador. Riquetti con la pelota. Riquetti para Perea. Otra vez para Riquetti, que trata de ganar el fondo, pero pierde el balón. Recupera Paraguay. Aparece por la zona derecha, intentando la bandeja, buscando por ahí Kenia, pero no logra el cometido. Lescano con la finta. El giro, no puede lanzar. Recupera Ecuador saliendo por el costado con Riquetti. Ahora en zona de lanzamiento de 3. Espera, piensa un poco. Se asocia con Ramos, que es la organizadora. Ramos con Perea de vuelta, buscando el espacio para tratar de penetrar. Ramos que lanza, Perea digo que lanza, consigue la falta. Y hay 2 tiros más para el conjunto ecuatoriano, que va en busca de la diferencia, en busca del desnivel en el marcador. Parecía que se metía hasta el fondo, pero a base de faltas consigue el lanzamiento desde la línea. El primero afuera, no llega al aro. No llega al aro el tiro de Ochoa. En la segunda oportunidad, el segundo intento, el segundo tiro correspondiente. Otra vez aparece Ochoa en la línea de lanzamiento. Lanza, tira, otra vez afuera. Cuando hay una infracción más, se termina sancionando, que va a ser un saque de costado para Paraguay. Sí, señor. Va a salir desde el costado izquierdo con Talavera. Talavera que la mueve, que va para Kenia. Kenia que no encuentra la sociedad, pero sí busca la personal. Ahí le cobran algo. Viene marcando algo el árbitro del partido. Pero también al mismo tiempo hay un tiempo solicitado por una de las bancas. Y hay un momento para el respiro. Qué duelo interesante el que se está viviendo entre Paraguay y Ecuador. 42-42. Sigue llegando. Pueden enviar sus mensajes, pueden hablarnos, así por supuesto también les vamos a estar leyendo. Guido Sáenz, presente Machala, dice Fabricio Arias, dice Machala, capital bananera del mundo. Yo todavía no comí ninguna banana de Machala, pero hay que probar de allí. Seguramente tiene mucho potasio para no tener calambre. Dice Nancy Villalba, Coronel Oviedo, Paraguay. Saludos grande, Nancy. Edith dice lo siguiente, desde Ayacucho, Perú, con todas las niñas peruanas, con el alma y vida y corazón arriba Perú. Saludos grande, Edith, que dice su mensaje. Dice Carmen, dice vamos Paraguay. Saludos grande, Carmen.
Marce Ortiz dice, fuerza Paraguay, fuerza Mía y Elena, desde Capitán Bado, Paraguay, dice su mensaje. Mira por lo que es, Capitán Bado. Lindo esa parte del país. Nicolás Galindo dice, dale Paraguay, desde Uruguay está viendo Nicolás Galindo. Entonces toda la gente linda que pueden seguir escribiendo sus mensajes. Estamos aquí en el chat en vivo y en directo. Vamos a leer todo, por supuesto, también. Todo le estamos leyendo en un duelo interesante. No sé qué les parece a ustedes, gente, el partido de Ecuador y Paraguay. Pero para mí creo que es el más interesante del día de hoy. Por el ida y vuelta, porque en algún momento dado Ecuador estuvo muy por encima de Paraguay y Paraguay le terminó igualando en el marcador. Un duelo de ida y vuelta interesante. Saludo grande también a Yanis, que dice un saludo para Alma Marcela Gozo, dice. Bueno, saludo grande Yanis y bueno, y a toda la gente linda que está viendo esta transmisión en YouTube. También reiteramos, pueden ver a través de Paraguay TV para todo el país de Paraguay a través de la plataforma, y pueden ver también a través del canal de YouTube. Pueden ver desde cualquier parte del mundo. Pueden ver a través de Paraguay TV y pueden ver también a través de Ecuador. ¿Qué me decía Ever? El último mensaje me liquidó que dijo saludos para Alma Marcela. No entendí todavía. No entiendo. Bueno. Bueno, ahora entendí, Yani. Qué terrible el mensaje. Ahora entendí. No me di cuenta y con todo lo dije encima. Bueno, saludo grande a Darío Javier Ceballos. Saludos de Paraguay, del Parate del coach. Dice, bueno, saludo grande a toda esa gente linda. Avanza Paraguay, retoma el ataque en la ofensiva del conjunto albirrojo. La mueven de lado a lado. Ahí apareció el número 2 Galeano, que busca encontrar el tiro de Quintana. La pelota que da en el travesaño. Mezclo los deportes por culpa del mensaje. Es todo un tema. Lindo mensaje donde cayó redondito mi compañero Emma. Sale del fondo Paraguay. Pase largo, larguísimo, que intercepta Perea. Pero le vuelve a quedar la pelota a Talavera, que lanza del costado. No acierta el aro. Recupera Ecuador. Sale Ramos organizando la salida del conjunto ecuatoriano. Buscando a Riquetti por la zona derecha. Riquetti que hace la pausa. Levanta el pase. La meten para Davis dentro del cuadro. Saca el tiro un poco incómoda. No logra llegar hasta el tablero siquiera. Y la recupera Paraguay con Kenia Jiménez, que la juega para un costado. Talavera que la recepciona. Que no, pero hay ya rápidamente una intercepción de Ecuador y sale Perea disparada. La recupera o no, la mantiene en juego Perea. El lanzamiento de Ochoa, entra y sale esa pelota y ya la tiene de vuelta el combinado paraguayo con Talavera en la salida. Que pica muy bajo, pica abajo, buscando la sociedad. Ahí aparece Lescano para posicionarse en zona de tiro. Se mete Lescano, se encuentra con el murallón llamado Davis, que termina interceptando, roba de vuelta la pelota. Kenia que se mete con todo, doble, ¿qué digo? Doblazo de Paraguay. Kenia, genia y figura. Le cambio el nombre, no le digo más Kenia, le digo genia por todo lo que está haciendo. Qué partidazo está haciendo la número 10 de Paraguay, que robó, que se metió, que consiguió la falta y el doble entre tres jugadoras de Ecuador. Anoten este nombre, número 10, Kenia Jiménez, anótense. Partidazo de Kenia. Punto, falta y vale, tiro libre extra, y Paraguay que puede ampliar su diferencia. Por primera vez en el partido puede sacar una diferencia mayor. Por ahora son de 2 puntos, 44-42, pero podría estirar a 3 con este tiro libre que tiene a su favor Kenia Jiménez. Va a la línea de libres después de una sensacional jugada personal donde consiguió los puntos y la infracción. Ya está preparada, picando esa pelota, secándose las manos, mucho sudor para que no se resbale el balón. Se prepara, se flexiona, respira hondo, lanza el tiro, ¡adentro!
jugada de 3 puntos, los 3 que convierte Kenia. Jiménez, el número 10 de Paraguay, avanza Ecuador con Ramos en la organización. Ramos que intentó asociarse con Riquetti que no puede, sí apareció en la jugadora, crea la pelota para Davis, que termina perdiendo, ya un poco cansada me parece Davis, dentro de sus movimientos ya un poco más lentos que hace un tiempito. Paraguay que le está metiendo ahora mucho físico, el gancho de la número 2, de Galeano que no puede ingresar. Sigue riéndose el amigo Emma, el saludo Alma. Pero el tiro de Ecuador y aparece el doblazo, doble de Riquetti para darle 2 puntos a Ecuador. Galeano con la pelota, Galeano para Quintana, Quintana para Paraguay, la pelota para Kenia, Kenia que pica, Kenia que busca el espacio, Kenia que se asocia con Elena Quintana, Quintana que busca de vuelta la proyección, no encuentra espacio, entonces retrocede para Galeano que intenta, ataca al aro, lanza la pelota que no quiere ingresar, la recupera Ecuador a duras penas, pero sigue rápidamente, ya sale Ramos con la pelota para organizar la embestida o el ataque del conjunto ecuatoriano. La pelota para Riquetti, Riquetti que hace la diagonal buscando a Davis, bajo el tablero, doble para Ecuador, que vuelve a ponerse al frente en el marcador, 46-45, lo hizo Davis. Reacciona Paraguay, por lo menos busca el desnivel de vuelta con Kenia. El lanzamiento, sí señor, se para de 3, lanzó la pelota en la base del aro. Y del rebote otra vez Ecuador que busca, que sale con Ramos. Ramos que pasa a la línea media, que busca, que se asocia con Perea, pero otra vez es como en toda la cancha. Aparece Kenia Jiménez para cortar, pase largo de Paraguay, buscando el doble, buscando la canasta. No se animan a lanzar de 3. Respiran, se mete Talavera, sale del perímetro, la pelota para Kenia, la finta buscando proyectarse, se mete, busca la falta, consigue la falta. Sí, señor. O es una falta en ataque. Vamos a ver qué es lo que determina el juez finalmente. Para quién va a ser la salida. Creo que es para Ecuador. O hay tiempo. Vamos a determinar esto en algún instante más. Lo cierto es que hay mucho partido por jugarse. Ambos equipos están dando todo dentro de la cancha y la diferencia es mínima, Emma. Así es, está para cualquiera el encuentro deportivo, con un Ecuador que propone bastante, un punto de ventaja sobre el equipo de Paraguay, y la albirroja también que está con todo, buscando también lo que es anotar y ponerse nuevamente en ventaja el equipo paraguayo, que de momento el seleccionado local está cayendo ante el cuadro visitante. Siguen llegando los mensajes, siguen escribiendo la gente linda, por supuesto, dice aquí... Super dice, no me digas que caíste, dice María González, dice María Gonza, dice vamos Ecuador. Saludos a Chile, acá viéndolos desde Lomas, y hasta ahí nomás me quedo porque es medio fuerte. Me quedó el mensaje de Martina. Bueno, Dana dice esperando Perú-Chile, vamos Perú, dice Dani, dice vamos Ecuador. Nancy Villalba dice partidazo, mi Kenia, o sea mi genia. Se quedó con tu frase, mi amigo Leguizamo. Mira, Carlos Antonio Molinas Bordón dice viva paraguaya de Motor Otaño. Dice Martina, dice un saludo para mis amigos. Micho, no. Viendo el partido conmigo, por favor. Néstor Carlos López dice fuerza para las chicas talentosas, arriba Paraguay. Ana Lucía dice fala Brasil. Dice vamos Ecuador. Después dice Dakar Aguirre. Saludos desde Machala, son juegos escolares y el colegio que fue a representar a Ecuador es de Machala, se llama Liceo Naval, el entrenador de Ecuador se llama Dakar Aguirre, es mi papá. Saludos grande entonces Dakar Aguirre, el papá entonces ahí que está ahí a full apoyando. Nadia Montesino, ¿de dónde son esos árbitros? Dice Daina, dice vamos Kenia. Bueno, el encuentro que sigue siendo interesante en el desarrollo, 46-45. Bueno, saludos grande también a Paloma y Betarram en Trinidad también que están viendo. Así que saludos grande a Paloma y Betarram también, que están observando la gran transmisión con el relator que la gente quiere. Sí, con Ever Leguizamón.
Muchas gracias, mucho compromiso, mi querido Emma, pero hay que decirle a la gente que también a partir de las 5 de la tarde va a tener a su relator de atletismo, por ejemplo, que va a ser el amigo Emma, y vamos a estar apoyando todos a las 5 de la tarde, atletismo. Entonces, dentro de un par de horitas, serían 4 horas, ¿verdad? 4 horas, un poquito menos, 3 horas y media, para que estemos llevando las alternativas de atletismo directamente desde la pista. Sí, señor. 46-46 el score en este segundo lapso. A la línea de libres, la número 5 de Paraguay, Martina Campos. Lanzamiento adentro. Paraguay arriba por 1. Qué partidazo, señoras y señores. Partidazo dentro o encima de este parquet donde Ecuador y Paraguay están dando todo a nivel femenino en los Juegos Escolares 2025 en Asunción. Aparece de vuelta la réplica del conjunto paraguayo con Kenia Jiménez transportando la pelota, buscando las asociaciones, las conexiones. Ahí se mete por la zona media Talavera con Kenia buscando la bandeja. Ahí se rebota esa pelota, termina saliendo de vuelta del aro. Riquetti, que intentaba la salida rápida para Ecuador, pero que la pierde en el camino. Ahí está Paraguay con toda su garra. Paraguay lanzando, era Kenia, era Quintana la que buscaba, no entraba esa pelota. Lanzamiento de 3, otra vez en el borde del aro. Intenta, llega, busca, se la ingenia Paraguay, tratando de erigirse en el ganador, de sumar los puntos para ir consolidando paulatinamente lo que puede significar la primera victoria dentro de estos juegos. Pero Ecuador es un equipo durísimo, un equipo que de entrada ya había marcado y había mostrado sus credenciales. Un gran equipo de la selección ecuatoriana, que aquí avanza. La tiene Ramos, el triple, no, la pelota que vuelve a salir le queda a Ochoa. Ochoa de vuelta para Ramos. Ramos buscando la conexión. Perea desde el perímetro. Perea, la pelota que vuelve a salir. Y otra vez Paraguay con Kenia. Kenia Jiménez buscando la salida rápida para el combinado albirrojo. Se mete Kenia, avanza. Va a buscar la personal. La bandeja con la zurda. La pelota que vuelve a salir. El rebote le queda a Quintana. Que pelea, que lucha. Una lucha sin cuartel buscando esa pelota. Esa, como diría Pedrito, la naranja americana más famosa del mundo. Sí, señor, estaba en disputa, pero la salida va a corresponder al conjunto ecuatoriano. Partido interesante, duelo de ida y vuelta, duelo ya de mucho desgaste físico a esta altura, como que los músculos ya están pidiendo auxilio, pero el corazoncito es el que se está poniendo de por medio también. Para poder aguantar hay que tener mucha resiliencia física a esta altura, por lo que implica lo que es este deporte de mucho desgaste físico, de mucho ida y vuelta. Siguen llegando muchos más mensajes, siguen escribiendo la gente desde todos lados. Dice Melissa, saludo grande a Melissa también, que manda saludos. Se parecen a los árbitros de Ecuador, dice. Después dice Fabricio, dice: hola, ¿a qué hora juega Uruguay en futsal? Prochino dice desde el Empalme. Melissa dice: vamos a Ecuador, tenemos más tiempo, tenemos más equipo, digo. Después dice Benito Canela, dice: hola, amo estos juegos, quería pedir si me pueden mandar un saludo a mi amigo Elber. Saludo entonces al amigo Elber. Después dice: saludos para las niñas y al profe Facu de Paraguay, éxitos en la transmisión. Saludos también a la gente linda. Siguen escribiendo los mensajes. Saludos a los voluntarios de los juegos, dice 1985 MNL. Dice Jordan Montayo Figueroa, dice: se nota que Paraguay, bueno, saludo grande a Jordan Montaya, que está viendo también a Jordan. Saludo también a Gaby, saludo también a Benito. No, terrible, Benito. Un saludo para mi amigo Elber. Bueno, saludo grande para el señor Elber. A John, que dice: ¿a qué hora juega Perú versus Uruguay de futsal en la página de los Juegos Sudamericanos Escolares 2025? Puedes ver todos los detalles, John. Dice Fabricio:
Dice, ¿a qué hora juega Uruguay futsal? Bueno, ahí en la página. Chavite, vamos a Ecuador, vamos chicas, que se puede, fuerza. Bueno, cada mensaje que llega, ese tema de saludo de Elber, de mí, no, terrible. No, pero ¿sabe cómo acá me engaña? Porque el usuario ya se llama Benito, por ejemplo. Benito y después sigue la palabra, ¿no? Pero ahí ya me engaña porque yo leo el nombre del usuario y vuelvo a mandarle saludos, pero ahí ya me engaña. Pero me doy cuenta cuando escriben en el comentario, pero cuando es el nombre ya que ya me complica un poco. Bueno, todos los detalles correspondientes a lo que es sobre la transmisión ahí en la página de los Juegos Sudamericanos Escolares de Asunción 2025 van a poder enterarse de todo para cualquier duda. Sí, bueno, falta uno y Everly Guizamón le va a pegar el bailecito. Bueno, ya dijimos. Jorge Parraga dice, ¿cómo saber los horarios de vóley? Ahí ya contamos en la página oficial. Mía Belén, un saludo para Mía Lescano desde Formosa, Paraguay, de Argentina también nos están viendo entonces. Bueno, un saludo grande a toda esa gente linda. Dice, gracias, jajaja. Dice José Vera, saludo también. Cristian Coronel, Ecuador, y pone una copa, gracias. Ya no lo lea y se ríe, bueno. Rosa Vera, vamos Ecuador, saludos a Daniela desde España. Roger da Silva dice, un saludo desde Chile, mi hija Martín da Silva, atletismo adaptado, la campeona sudamericana 2024 en Colombia, grande la transmisión, dice, gracias, dice, vamos a Ecuador, si se puede chicas. Rodrigo Valenzuela dice, hola, el partido de Chile, ¿cómo qué hora? Cele Martínez dice, vamos Uruguay desde para Diego Martínez. Desde Carmelo Colonia. Vamos a Ecuador, dice Dani Roda. Bueno, todos los detalles que en cuanto a los horarios pueden verlo también en la página de los Juegos Sudamericanos Escolares 2025. Muchas gracias a todos por sus mensajes. Vamos a seguir leyendo en la medida que esto vaya transcurriendo. Partidazo. 49 Ecuador, 47 Paraguay. Esto va entrando en su etapa de definición. 2 puntos la ventaja para el cuadro ecuatoriano. Paraguay que insiste, Paraguay que busca, Paraguay que no está llegando. Un Ecuador que se va recuperando también de ese momento en donde la sufrió bastante. El seleccionado ecuatoriano que ahora maneja la pelota con Ramos, que la tiene, que se posiciona. Ahí está. Justamente ahí canasta, doble para Ecuador, apareciendo Ochoa con toda su categoría para marcar 2 puntos más y extender la diferencia a favor de Ecuador. Ecuador 51, Paraguay 47. Esto sigue, avanza el combinado paraguayo. La albirroja que busca acercarse de vuelta, no hay caso. Intentó el gancho la jugadora paraguaya Lescano, pero el tiro no tuvo dirección. Y la refrigera Ecuador con Ramos de vuelta, que se asocia con Perea por ese costado. Era Davis la que se metía por ahí. No ingresó esa pelota. Ahora sí Perea tratando de corregir. Davis de vuelta. No entra esa pelota. Se salva Paraguay. Ecuador no puede aprovechar su momento y su gran estatura abajo el cesto de la selección paraguaya. Y esto que hay pausa. Hay otra vez pausa. Un minuto de tiempo solicitado, creo yo, por la banca de Paraguay. Parece para ir organizándose. Queda todavía un poco de partido. 4 puntos la diferencia a favor de Ecuador. Esperemos que se pueda revertir esta situación. El equipo de Paraguay está muy poco de igualar a Ecuador. Ecuador que por el momento está haciendo un alto encuentro deportivo. Sigue llegando los mensajes. Perú presente, dice Edith López. Eddie López dice, Falle dice, ¿cuál es el enlace para el partido de Chile? Bueno, pueden verlo todo, ya reiteramos, en la página de los Juegos Sudamericanos Escolares Asunción 2025. Atender un poco este mensaje, Everley Guizamón. Saludos desde Namekusein. Namekusein desde el tema de Dragon Ball, si mal no me equivoco. Ahí saludo grande a Ayrton. Bueno. Dice Yoyo, dice un saludo para Elba, no, terrible.
Elizabeth dice, vamos a Ecuador si se puede. Federico Ferreira dice, saludos a Emiliano Miranda. Emiliano Miranda, entonces, saludo grande para el señor Emiliano. Roger dice, mi hija está en Paraguay para correr hoy día, se llama Martina da Silva. Éxito entonces para Martina da Silva. Cristel dice, esa es mi hermana, vamos mi negra, dice Cristel. Bueno, grande Cristel. Estela dice, 3x3 masculino en 1 hora juega, dice Kiara Ochoa, espectacular. Nacho dice, vamos Uruguay, acá haciendo el aguante Uruguay básquet femenino desde mi página personal, dice. Deporte dice, saludos apoyando a la selección y al profe Facu. Bueno, arriba Paraguay si se puede, dice, arriba Ecuador si se puede, dice Gutiérrez. Bueno, se va terminando el compromiso deportivo. Siguen llegando los mensajes. Avanza Ecuador, 51 para Ecuador, 47 para Paraguay. Segundos finales de este compromiso. Sacó la diferencia el cuadro ecuatoriano en los últimos minutos. Se quedó Paraguay impreciso, no pudiendo acertar o encestar, mejor dicho, la selección albirroja, y Ecuador con jerarquía, Ecuador con más resto, logró conseguir esa diferencia a su favor y aprovechar los momentos. Se acaba el partido, segundos finales, intenta Paraguay buscando el lanzamiento de 3, si no se le dio a Paraguay, avanza Ecuador, final. Ganó Ecuador 51, Paraguay 47, gran partido, señoras y señores. Fuimos testigos de un partidazo entre Ecuador y Paraguay y Ecuador. Muy poca la diferencia en un partido intenso que lo termina ganando el combinado ecuatoriano. Gran partido de Paraguay, gran partido de Ecuador. Nada que agregar, nada que reprochar a ninguno. Dejaron todo dentro del campo de juego y las chicas han demostrado que sí hay madera, que sí hay talento y de que hay muchísimo básquet sudamericano de aquí en adelante. Triunfo de Ecuador sobre Paraguay en esta primera jornada del básquetbol femenino. Así es, un tremendo encuentro donde Paraguay dejó todo en el escenario deportivo y así también Ecuador, y Ecuador se terminó quedando con el triunfo que tanto necesitaba. Así que mucha fuerza para el equipo de las chicas, fuerza a tolerar esta frustración que por ahí no se da el sumar una victoria, pero igual bien por lo logrado. Bueno, por último ya voy saludando a la gente que escribió en el chat de YouTube. Oscar, saludos al equipo de coordinación del Colegio Felmer. Bueno, saludos grande a toda esa gente linda. Elvira dice, saludos a Mía Lescano, fuerza Paraguay. Saludos entonces, saludo también grande para Edgar Vargas. Una pregunta, los combates de YouTube también se transmitirán en el link de YouTube. Bueno, eso en cuanto también a la... Se pueden... Después dice, gracias, vamos chicas de Ecuador. Lorena dice, esperando Chile, vamos Chile. Dani dice, vamos Ecuador, bien Zule, bien Dani, vamos. Dice Lorena Soto, dice, vamos las chicas de Chile, desde Puerto Varas, Chile. Elizabeth dice, che, Haiku Paraguay, dice, saludos desde Planeta Vegeta, dice, desde Dragon Ball. Ingrid dice, ¿a qué hora es el partido de Chile? Aníbal Vicente dice, un saludo para mi amigo Germán. Bueno, saludo grande a toda la gente. Hay mensaje, cada mensaje que llega aquí. Bueno, saludo a toda esa gente linda que escriben y que siguen haciendo llegar su mensaje. Así que le mando el saludo entonces a Cintia, a Diana, a Mónica también. Saludo a Cintia, a Aníbal Vicente, a Andrade Mancilla. Saludo a María Gonza. Bueno, saludos a todos los que están viendo esta gran transmisión de estos Juegos Sudamericanos Asunción 2025. Juegos Sudamericanos que se están jugando aquí, estos Juegos Sudamericanos Escolares 2025. Recordad que el atletismo vamos a tener a las 17 horas. Vamos a tener mucho más de la transmisión y pueden seguir prendidos al canal de YouTube para enterarse de mucho más. Nos reencontramos, por supuesto, más adelante. La pasión no se detiene, del Guairala, del mar al monte.
Paraguay en escena, jóvenes que sueñan, cultura que se mezclan del futuro. El deporte empieza acá, desde el aula al podio, todo empieza en el barrio. Una raqueta, una pelota, un sueño necesario. Cada paso, disciplina, sudor y humildad, porque el fuego del campeón no se apaga jamás. De la tierra guaraní se alzan los campeones, escuelas unidas, millones de ilusiones. No hay frontera que detenga esta unión. Sudamérica vibra con una sola canción. El esfuerzo no se compra, se entrena, se siente. El corazón late fuerte, valiente. Y aunque el camino sea largo, el destino es brillante. Aquí en Paraguay nace el gigante. Ahí donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guayralán, del mar al monte, la llama se enciende. Ahí es donde nace la leyenda, la pasión no se detiene. Del Guayralán, del mar al monte, la llama se enciende. Historia viva, donde el futuro se escribe con vida. En cada joven atleta hay una promesa, porque acá nace la leyenda. Nace la leyenda. Donde nace la leyenda. Paraguay vibra, Sudamérica sueña, el deporte nos une. Donde nace la leyenda. En el corazón del sur, Paraguay en escena, jóvenes que sueñan, cultura que se mezclan del futuro. El deporte empieza acá, desde el aula al podio, todo empieza en el barrio. Una raqueta, una pelota, un sueño necesario. Cada paso, disciplina, sudor y humildad, porque el fuego del campeón no se apaga jamás. De la tierra guaraní se alzan los campeones, escuelas unidas, millones de ilusiones. No hay frontera que detenga esta unión. Sudamérica viva con una sola canción. El esfuerzo no se compra, se entrena, se siente. El corazón late fuerte, valiente. Y aunque el camino sea largo, el destino es brillante. Aquí en Paraguay nace el gigante. Ahí donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guayralán, del mar al monte, la llama se enciende. Ahí es donde nace la leyenda, la pasión no se detiene. Del Guayralán, del mar al monte, la llama se enciende. Historia viva, donde el futuro se escribe con vida. En cada joven atleta hay una promesa, porque acá nace la leyenda. Nace la leyenda. ¿Por dónde nacen las leyendas? Paraguay vibra, Sudamérica sueña, el deporte nos une. ¿A dónde nacen las leyendas? En el corazón del sur, Paraguay en escena, jóvenes que sueñan, cultura que se mezclan del futuro. El deporte empieza acá, desde el aula al podio, todo empieza en el barrio. Una raqueta, una pelota, un sueño necesario. Cada paso, disciplina, sudor y humildad, porque el fuego del campeón no se apaga jamás. De la tierra guaraní se alzan los campeones, escuelas unidas, millones de ilusiones. No hay frontera que detenga esta unión. Sudamérica vibra con una sola canción. El esfuerzo no se compra, se entrena, se siente. El corazón late fuerte, valiente. Y aunque el camino sea largo, el destino es brillante. Aquí en Paraguay nace el gigante. Ahí donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guayralán, del mar al monte, la llama se enciende. Ahí es donde nace la leyenda, la pasión no se detiene. Del Guayralán, del mar al monte, la llama
apaga jamás. De la tierra guaraní se alzan los campeones, escuelas unidas, millones de ilusiones. No hay frontera que detenga esta unión. Sudamérica vibra con una sola canción. El esfuerzo no se compra, se entrena, se siente. El corazón late fuerte, valiente. Y aunque el camino sea largo, el destino es brillante. Aquí en Paraguay nace el gigante. Ahí donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Ahí es donde nace la leyenda, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Historia viva, donde el futuro se escribe con vida. En cada joven atleta hay una promesa, porque acá nace la leyenda. Nace la leyenda. ¿Por dónde nacen las leyendas? Paraguay vibra, Sudamérica sueña, el deporte nos hunde. ¿A dónde nacen las leyendas? En el corazón del sur, Paraguay en escena. Jóvenes que sueñan, culturas que se mezclan del futuro. Del deporte empieza acá. ¡Ay! Desde el aula al podio, todo empieza en el barrio. Una raqueta, una pelota, un sueño necesario. Cada paso, disciplina, sudor y humildad, porque el fuego del campeón no se apaga jamás. De la tierra guaraní se alzan los campeones, escuelas unidas, millones de ilusiones. No hay frontera que detenga esta unión. Sudamérica vibra con una sola canción. El esfuerzo no se compra, se entrena, se siente. El corazón late fuerte, valiente. Y aunque el camino sea largo, el destino es brillante. Aquí en Paraguay nace el gigante. Ahí donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Ahí es donde nace la leyenda, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Historia viva, donde el futuro se escribe con vida. En cada joven atleta hay una promesa, porque acá nace la leyenda. Nace la leyenda. ¿Por dónde nacen las leyendas? Paraguay vibra, Sudamérica sueña, el deporte nos hunde. ¿A dónde nacen las leyendas? En el corazón del sur, Paraguay en escena. Jóvenes que sueñan, culturas que se mezclan del futuro. Del deporte empieza acá. ¡Ay! Desde el aula al podio, todo empieza en el barrio. Una raqueta, una pelota, un sueño necesario. Cada paso, disciplina, sudor y humildad, porque el fuego del campeón no se apaga jamás. De la tierra guaraní se alzan los campeones, escuelas unidas, millones de ilusiones. No hay frontera que detenga esta unión. Sudamérica vibra con una sola canción. El esfuerzo no se compra, se entrena, se siente. El corazón late fuerte, valiente. Y aunque el camino sea largo, el destino es brillante. Aquí en Paraguay nace el gigante. Ahí donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Ahí es donde nace la leyenda, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Historia viva, donde el futuro se escribe con vida. En cada joven atleta hay una
Paraguay en escena. Jóvenes que sueñan, culturas que se mezclan del futuro. Del deporte empieza acá. Ay, desde el aula al podio, todo empieza en el barrio. Una raqueta, una pelota, un sueño necesario. Cada paso, disciplina, sudor y humildad. Porque el fuego del campeón no se apaga jamás. De la tierra guaraní se alzan los campeones. Escuelas unidas, millones de ilusiones. No hay frontera que detenga esta unión. Sudamérica vibra con una sola canción. El esfuerzo no se compra, se entrena, se siente. El corazón late fuerte, valiente. Y aunque el camino sea largo, el destino es brillante. Aquí en Paraguay nace el gigante. Ahí donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Ahí es donde nace la leyenda, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Historia viva, donde el futuro se escribe con vida. Oye, en cada joven atleta hay una promesa. Porque acá nace la leyenda. Oye, nace la leyenda. Oye, por donde nacen las leyendas. Paraguay vibra, Sudamérica sueña, el deporte nos hunde. ¿A dónde nacen las leyendas? En el corazón del sur, Paraguay en escena. Jóvenes que sueñan, culturas que se mezclan del futuro. Del deporte empieza acá. Ay, desde el aula al podio, todo empieza en el barrio. Una raqueta, una pelota, un sueño necesario. Cada paso, disciplina, sudor y humildad. Porque el fuego del campeón no se apaga.
Paraguay en escena. Jóvenes que sueñan, culturas que se mezclan del futuro. Del deporte empieza acá. ¡Ay! Desde el aula al podio, todo empieza en el barrio. Una raqueta, una pelota, un sueño necesario. Cada paso, disciplina, sudor y humildad. Porque el fuego del campeón no se apaga jamás. De la tierra guaraní se alzan los campeones. Escuelas unidas, millones de ilusiones. No hay frontera que detenga esta unión. Sudamérica vibra con una sola canción. El esfuerzo no se compra, se entrena, se siente. El corazón late fuerte, valiente. Y aunque el camino sea largo, el destino es brillante. Aquí en Paraguay nace el gigante. Ahí donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Ahí es donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Historia viva, donde el futuro se escribe con vida. Oye, en cada joven atleta hay una promesa, porque acá nace la leyenda. Oye, nace la leyenda. Oye, por donde nacen las leyendas. Paraguay vibra, Sudamérica sueña, el deporte nos hunde. ¿A dónde nacen las leyendas? En el corazón del sur, Paraguay en escena. Jóvenes que sueñan, culturas que se mezclan del futuro. Del deporte empieza acá. ¡Ay! Desde el aula al podio, todo empieza en el barrio. Una raqueta, una pelota, un sueño necesario. Cada paso, disciplina, sudor y humildad. Porque el fuego del campeón no se apaga jamás. De la tierra guaraní se alzan los campeones. Escuelas unidas, millones de ilusiones. No hay frontera que detenga esta unión. Sudamérica vibra con una sola canción. El esfuerzo no se compra, se entrena, se siente. El corazón late fuerte, valiente. Y aunque el camino sea largo, el destino es brillante. Aquí en Paraguay nace el gigante. Ahí donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Ahí es donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Historia viva, donde el futuro se escribe con vida. Oye, en cada joven atleta hay una promesa, porque acá nace la leyenda. Oye, nace la leyenda. Oye, por donde nacen las leyendas. Paraguay vibra, Sudamérica sueña, el deporte nos hunde. ¿A dónde nacen las leyendas? En el corazón del sur, Paraguay en escena. Jóvenes que sueñan, culturas que se mezclan del futuro. Del deporte empieza acá. ¡Ay! Desde el aula al podio, todo empieza en el barrio. Una raqueta, una pelota, un sueño necesario. Cada paso, disciplina, sudor y humildad. Porque el fuego del campeón no se apaga jamás. De la tierra guaraní se alzan los campeones. Escuelas unidas, millones de ilusiones. No hay frontera que detenga esta unión. Sudamérica vibra con una sola canción. El esfuerzo no se compra, se entrena, se siente. El corazón late fuerte, valiente. Y aunque el camino sea largo, el destino es brillante. Aquí en Paraguay nace el gigante. Ahí donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Ahí es donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama
sueñan, culturas que se mezclan del futuro. El deporte empieza acá. ¡Ay! Desde el aula al podio, todo empieza en el barrio. Una raqueta, una pelota, un sueño necesario. Cada paso, disciplina, sudor y humildad, porque el fuego del campeón no se apaga jamás. De la tierra guaraní se alzan los campeones. Escuelas unidas, millones de ilusiones. No hay frontera que detenga esta unión. Sudamérica vibra con una sola canción. El esfuerzo no se compra, se entrena, se siente. El corazón late fuerte, valiente. Y aunque el camino sea largo, el destino es brillante. Aquí en Paraguay nace el gigante. Ahí donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Ahí es donde nace la leyenda, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Historia viva, donde el futuro se escribe con vida. Oye,
están ganando también a Chile. Bueno, saludo grande a Marcos Santos, que escribe en un perfecto portugués. Paraguay en escena, jóvenes que sueñan, culturas que se mezclan del futuro. Del deporte empieza acá, ay, desde el aula al podio, todo empieza en el barrio, una raqueta.
raqueta, una pelota, un sueño necesario. Cada paso, disciplina, sudor y humildad, porque el fuego del campeón no se apaga jamás. De la tierra guaraní se alzan los campeones, escuelas unidas, millones de ilusiones. No hay frontera que detenga esta unión. Sudamérica vibra con una sola canción. El esfuerzo no se compra, se entrena, se siente. El corazón late fuerte, valiente. Y aunque el camino sea largo, el destino es brillante. Aquí en Paraguay nace el gigante.
La pasión no se detiene, del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Historia viva, donde el futuro se escribe con vida. Oye, en cada joven atleta hay una promesa, porque acá nace la leyenda. Oye, nace la leyenda. Oye, por donde nacen las leyendas. Paraguay vibra, Sudamérica sueña, el deporte nos hunde. ¿A dónde nacen las leyendas? En el corazón del sur, Paraguay en escena. Jóvenes que sueñan, culturas que se mezclan del futuro. Del deporte empieza acá. Ay, desde el aula al podio, todo empieza en el barrio. Una raqueta, una pelota, un sueño necesario. Cada paso, disciplina, sudor y humildad, porque el fuego del campeón no se apaga jamás. De la tierra guaraní se alzan los campeones. Escuelas unidas, millones de ilusiones. No hay frontera que detenga esta unión. Sudamérica vibra con una sola canción. El esfuerzo no se compra, se entrena, se siente. El corazón late fuerte, valiente. Y aunque el camino sea largo, el destino es brillante. Aquí en Paraguay nace el gigante. Ay, donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Ay, donde nace la leyenda, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Historia viva, donde el futuro se escribe con vida. Oye, en cada joven atleta hay una promesa, porque acá nace la leyenda. Oye, nace la leyenda. Oye, por donde nacen las leyendas. Paraguay vibra, Sudamérica sueña, el deporte nos hunde. ¿A dónde nacen las leyendas? En el corazón del sur, Paraguay en escena. Jóvenes que sueñan, culturas que se mezclan del futuro. Del deporte empieza acá. Ay, desde el aula al podio, todo empieza en el barrio. Una raqueta, una pelota, un sueño necesario. Cada paso, disciplina, sudor y humildad, porque el fuego del campeón no se apaga jamás. De la tierra guaraní se alzan los campeones. Escuelas unidas, millones de ilusiones. No hay frontera que detenga esta unión. Sudamérica vibra con una sola canción. El esfuerzo no se compra, se entrena, se siente. El corazón late fuerte, valiente. Y aunque el camino sea largo, el destino es brillante. Aquí en Paraguay nace el gigante. Ay, donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Ay, donde nace la leyenda, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Historia viva, donde el futuro se escribe con vida. Oye,
Uruguay en escena. Jóvenes que sueñan, cultura que
el corazón late fuerte, valiente, y aunque el camino sea largo, el destino es brillante. Aquí en Paraguay nace el gigante. Ahí donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Ahí donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Historia viva, donde el futuro se escribe con vida. Oye, en cada joven atleta hay una promesa, porque acá nace la leyenda. Oye, nace la leyenda. Oye, por donde nacen las leyendas. Paraguay vibra, Sudamérica sueña, el deporte nos une. ¿A dónde nacen las leyendas? En el corazón del sur, Paraguay en escena. Jóvenes que sueñan, culturas que se mezclan del futuro. El deporte empieza acá. Ay, desde el aula al podio, todo empieza en el barrio. Una raqueta, una pelota, un sueño necesario. Cada paso, disciplina, sudor y humildad. Porque Señoras y señores, estamos aquí con los Juegos Sudamericanos Escolares. Sí, Paraguay, Perú, qué partido, señoras y señores, el día de hoy, por supuesto, también ya por Paraguay TV, en vivo y en directo también, que pueden verlo.
de asociarse en la salida.
Paraguay en escena. Jóvenes que sueñan, culturas que se mezclan del futuro. Del deporte empieza acá. Desde el aula al podio, todo empieza en el barrio. Una raqueta, una pelota, un sueño necesario. Cada paso, disciplina, sudor y humildad. Porque el fuego del campeón no se apaga jamás. De la tierra guaraní se alzan los campeones. Escuelas unidas, millones de ilusiones. No hay frontera que detenga esta unión. Sudamérica vibra con una sola canción. El esfuerzo no se compra, se entrena, se siente. El corazón late fuerte, valiente. Y aunque el camino sea largo, el destino es brillante. Aquí en Paraguay nace el gigante. Ahí donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Ahí es donde nace la leyenda, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Historia viva, donde el futuro se escribe con vida. En cada joven atleta hay una promesa, porque acá nace la leyenda. Nace la leyenda. ¿Por dónde nacen las leyendas? Paraguay vibra, Sudamérica sueña, el deporte nos hunde. ¿A dónde nacen las leyendas? En el corazón del sur, Paraguay en escena. Jóvenes que sueñan, culturas que se mezclan del futuro. Del deporte empieza acá. Desde el aula al podio, todo empieza en el barrio. Una raqueta, una pelota, un sueño necesario. Cada paso, disciplina, sudor y humildad. Porque el fuego del campeón no se apaga jamás. De la tierra guaraní se alzan los campeones. Escuelas unidas, millones de ilusiones. No hay frontera que detenga esta unión. Sudamérica vibra con una sola canción. El esfuerzo no se compra, se entrena, se siente. El corazón late fuerte, valiente. Y aunque el camino sea largo, el destino es brillante. Aquí en Paraguay nace el gigante. Ahí donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Ahí es donde nace la leyenda, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Historia viva, donde el futuro se escribe con vida. En cada joven atleta hay una promesa, porque acá nace la leyenda. Nace la leyenda. ¿Por dónde nacen las leyendas? Paraguay vibra, Sudamérica sueña, el deporte nos hunde. ¿A dónde nacen las leyendas? En el corazón del sur, Paraguay en escena. Jóvenes que sueñan, culturas que se mezclan del futuro. Del deporte empieza acá. Desde el aula al podio, todo empieza en el barrio. Una raqueta, una pelota, un sueño necesario. Cada paso, disciplina, sudor y humildad. Porque el fuego del campeón no se apaga jamás. De la tierra guaraní se alzan los campeones. Escuelas unidas, millones de ilusiones. No hay frontera que detenga esta unión. Sudamérica vibra con una sola canción. El esfuerzo no se compra, se entrena, se siente. El corazón late fuerte, valiente. Y aunque el camino sea largo, el destino es brillante. Aquí en Paraguay nace el gigante. Ahí donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Ahí es donde nace la leyenda, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama
Paraguay vibra, Sudamérica sueña, el deporte nos hunde. ¿A dónde nace la leyenda? En el corazón del sur, Paraguay en escena. Jóvenes que sueñan, culturas que se mezclan del futuro. Del deporte empieza acá. ¡Ay! Desde el aula al podio, todo empieza en el barrio. Una raqueta, una pelota, un sueño necesario. Cada paso, disciplina, sudor y humildad. Porque el fuego del campeón no se apaga jamás. De la tierra guaraní se alzan los campeones. Escuelas unidas, millones de ilusiones. No hay frontera que detenga esta unión. Sudamérica vibra con una sola canción. El esfuerzo no se compra, se entrena, se siente. El corazón late fuerte, valiente. Y aunque el camino sea largo, el destino es brillante. Aquí en Paraguay nace el gigante. Ahí donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Ahí donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Historia viva, donde el futuro se escribe con vida. Oye, en cada joven atleta hay una promesa. Porque acá nace la leyenda. Oye, nace la leyenda. Oye, ¿por dónde nacen las leyendas? Paraguay vibra, Sudamérica sueña, el deporte nos hunde. ¿A dónde nacen las leyendas? En el corazón del sur, Paraguay en escena. Jóvenes que sueñan, culturas que se mezclan del futuro. Del deporte empieza acá. ¡Ay! Desde el aula al podio, todo empieza en el barrio. Una raqueta, una pelota, un sueño necesario. Cada paso, disciplina, sudor y humildad. Porque el fuego del campeón no se apaga jamás. De la tierra guaraní se alzan los campeones. Escuelas unidas, millones de ilusiones. No hay frontera que detenga esta unión. Sudamérica vibra con una sola canción. El esfuerzo no se compra, se entrena, se siente. El corazón late fuerte, valiente. Y aunque el camino sea largo, el destino es brillante. Aquí en Paraguay nace el gigante. Ahí donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Ahí donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Historia viva, donde el futuro se escribe con vida. Oye, en cada joven atleta hay una promesa. Porque acá nace la leyenda. Oye, nace la leyenda. Oye, ¿por dónde nacen las leyendas? Paraguay vibra, Sudamérica sueña, el deporte nos hunde. ¿A dónde nacen las leyendas? En el corazón del sur, Paraguay en escena. Jóvenes que sueñan, culturas que se mezclan del futuro. Del deporte empieza acá. ¡Ay! Desde el aula al podio, todo empieza en el barrio. Una raqueta, una pelota, un sueño necesario. Cada paso, disciplina, sudor y humildad. Porque el fuego del campeón no se apaga jamás. De la tierra guaraní se alzan los campeones. Escuelas unidas, millones de ilusiones. No hay frontera que detenga esta unión. Sudamérica vibra con una sola canción. El esfuerzo no se compra, se entrena, se siente. El corazón late fuerte, va.
sudor y humildad, porque el fuego del campeón no se apaga jamás. De la tierra guaraní se alzan los campeones, escuelas unidas, millones de ilusiones. No hay frontera que detenga esta unión. Sudamérica vibra con una sola canción. El esfuerzo no se compra, se entrena, se siente. El corazón late fuerte, valiente. Y aunque el camino sea largo, el destino es brillante. Aquí en Paraguay nace el gigante. Ahí donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Ahí donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Historia viva, donde el futuro se escribe con vida. Oye, hay una promesa, porque acá nace la leyenda. Oye, nace la leyenda. Oye, por donde nacen las leyendas. Paraguay vibra, Sudamérica sueña, el deporte nos une. ¿A dónde nacen las leyendas? En el corazón del sur, Paraguay en escena. Jóvenes que sueñan, cultura que se
Donde nace la leyenda, la pasión no se detiene. Del Guairá al Lande, del mar al monte, la llama se enciende. Historia viva, donde el futuro se escribe con vida. En cada joven atleta hay una promesa, porque acá nace la leyenda. Nace la leyenda. ¿Dónde nace la leyenda? Paraguay vibra, Sudamérica sueña, el deporte nos hunde. ¿A dónde nace la leyenda? En el corazón del sur, Paraguay en escena. Jóvenes que sueñan, culturas que se mezclan del futuro. El deporte empieza acá. Desde el aula al podio, todo empieza en el barrio. Una raqueta, una pelota, un sueño necesario. Cada paso, disciplina, sudor y humildad. Porque el fuego del campeón no se apaga jamás. De la tierra guaraní se alzan los campeones. Escuelas unidas, millones de ilusiones. No hay frontera que detenga esta unión. Sudamérica vibra con una sola canción. El esfuerzo no se compra, se entrena, se siente. El corazón late fuerte, valiente. Y aunque el camino sea largo, el destino es brillante. Aquí en Paraguay nace el gigante. Ay, donde nace la leyenda, la pasión no se detiene. Del Guairá al Lande, del mar al monte, la llama se enciende. Ay, donde nace la leyenda, la pasión no se detiene. Del Guairá al Lande, del mar al monte, la llama se enciende. Historia viva, donde el futuro se escribe con vida. Oye, en cada joven atleta hay una promesa, porque acá nace la leyenda. Oye, nace la leyenda. Oye, ¿por dónde nacen las leyendas? Paraguay vibra, Sudamérica sueña, el deporte nos hunde. ¿A dónde nacen las leyendas? En el corazón del sur, Paraguay en escena. Jóvenes que sueñan, culturas que se mezclan del futuro. Del deporte empieza acá. Desde el aula al podio, todo empieza en el barrio. Una raqueta, una pelota, un sueño necesario. Cada paso, disciplina, sudor y humildad. Porque el fuego del campeón no se apaga jamás. De la tierra guaraní se alzan los campeones. Escuelas unidas, millones de ilusiones. No hay frontera que detenga esta unión. Sudamérica vibra con una sola canción. El esfuerzo no se compra, se entrena, se siente. El corazón late fuerte, valiente. Y aunque el camino sea largo, el destino es brillante. Aquí en Paraguay nace el gigante. Ay, donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Lande, del mar al monte, la llama se enciende. Ay, donde nace la leyenda, la pasión no se detiene. Del Guairá al Lande, del mar al monte, la llama se enciende. Historia viva, donde el futuro se escribe con vida.
Sudamérica sueña, el deporte nos hunde. ¿A dónde nace la leyenda? En el corazón del sur, Paraguay en escena. Jóvenes que sueñan, culturas que se mezclan del futuro. Del deporte empieza acá. ¡Ay! Desde el aula al podio, todo empieza en el barrio. Una raqueta, una pelota, un sueño necesario. Cada paso, disciplina, sudor y humildad. Porque el fuego del campeón no se apaga jamás. De la tierra guaraní se alzan los campeones. Escuelas unidas, millones de ilusiones. No hay frontera que detenga esta unión. Sudamérica vibra con una sola canción. El esfuerzo no se compra, se entrena, se siente. El corazón late fuerte, valiente. Y aunque el camino sea largo, el destino es brillante. Aquí en Paraguay nace el gigante. Ahí donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Ahí donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Historia viva, donde el futuro se escribe con vida. Oye, en cada joven atleta hay una promesa. Porque acá nace la leyenda. Oye, nace la leyenda. Oye, ¿por dónde nacen las leyendas? Paraguay vibra, Sudamérica sueña, el deporte nos hunde. ¿A dónde nacen las leyendas? En el corazón del sur, Paraguay en escena. Jóvenes que sueñan, culturas que se mezclan del futuro. Del deporte empieza acá. ¡Ay! Desde el aula al podio, todo empieza en el barrio. Una raqueta, una pelota, un sueño necesario. Cada paso, disciplina, sudor y humildad. Porque el fuego del campeón no se apaga jamás. De la tierra guaraní se alzan los campeones. Escuelas unidas, millones de ilusiones. No hay frontera que detenga esta unión. Sudamérica vibra con una sola canción. El esfuerzo no se compra, se entrena, se siente. El corazón late fuerte, valiente. Y aunque el camino sea largo, el destino es brillante. Aquí en Paraguay nace el gigante. Ahí donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Ahí donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Historia viva, donde el futuro se escribe con vida. Oye, en cada joven atleta hay una promesa. Porque acá nace la leyenda. Oye, nace la leyenda. Oye, ¿por dónde nacen las leyendas? Paraguay vibra, Sudamérica sueña, el deporte nos hunde. ¿A dónde nacen las leyendas? En el corazón del sur, Paraguay en escena. Jóvenes que sueñan, culturas que se mezclan del futuro. Del deporte empieza acá. ¡Ay! Desde el aula al podio, todo empieza en el barrio. Una raqueta, una pelota, un sueño necesario. Cada paso, disciplina, sudor y humildad. Porque el fuego del campeón no se apaga jamás. De la tierra guaraní se alzan los campeones. Escuelas unidas, millones de ilusiones. No hay frontera que detenga esta unión. Sudamérica vibra con una sola canción. El esfuerzo no se compra, se entrena, se siente. El corazón late fuerte, valiente. Y aunque el camino sea largo, el destino es brillante. Aquí en Paraguay nace el gigante. Ahí donde nace la
Bien, señoras y señores, retornamos esta vez ya desde el escenario con Emma Cardoso, el partido entre Paraguay y Uruguay. Esto de un tiempo más, ya vamos a estar con esa transmisión, pero ahora reiterando un poco, estamos ya con la parte final del partido en donde Brasil le gana 51-45 al conjunto de Perú, esto en básquetbol. Otros resultados que se fueron dando durante el día: en futsal masculino, triunfo de Paraguay sobre Perú por 5-1. También en handball femenino, goleada de Brasil a la selección chilena. Un paseo del conjunto verde amarelo. En básquet femenino, el triunfo de Ecuador sobre Paraguay. O en los tramos finales, en futsal. Porque el fuego del campeón no se apaga jamás. De la tierra guaraní se alzan los campeones. Escuelas unidas, millones de ilusiones. No hay frontera que detenga esta unión. Sudamérica vibra con una sola canción. El esfuerzo no se compra, se entrena, se siente. El corazón late fuerte, valiente y Masculino en ambas semifinales. Ya también conocemos a los ganadores. Aquí nos vamos preparando con Emma para lo que va a ser el partido de básquet entre las selecciones de Paraguay y de Uruguay, que se emite de Asunción para el equipo paraguayo que va que anuncia, mejor dicho, a Ulises Franco, Carlos Reyes, William Meyer, Álvaro Ramírez, Mateo Cataldi, Gianluca Domen, Bastian Stankiewicz, Gonzalo Leiva, Lucas Núñez y Maximiliano Álvarez, los que van a figurar en la planilla de juego para enfrentar a Uruguay, que anuncia a Felipe Alonso, Joaquín Stolcas, Fausto Tabernaro, Matías Stolcas, hermano Meijón, Tiago Márquez, Bruno Bonjour, Juan Rivero y Bautista del equipo de Uruguay, la selección de baloncesto. Minutos finales en este compromiso, parte final. Brasil que le gana 52-45 al equipo peruano. Buena estatura también de algunos de los jugadores de Brasil, sobre todo este número 5 que actúa de base, pero con una altura interesante como para también poder desenvolverse en otras posiciones dentro de la escuadra verde amarela. 52-45 el resultado parcial, una ventaja considerable para el equipo brasileño sobre la selección peruana. Vamos a ver cómo o qué es lo que van a presentar paraguayos y uruguayos en el choque de fondo, duelo que le vamos a transmitir para todos ustedes con Emanuel Cardoso, que ya lo miro y lo veo con muchas ganas de tomar el micrófono, de dar sus palabras, pero él sí bancó la parada en atletismo, hizo de las suyas, y aquí estamos de vuelta como desde esta mañana bien temprano, llevándole a todos ustedes los detalles de esta gran competencia que se desarrolla en Asunción, pero que repercute en todo el continente. Nos referimos a los Juegos Escolares Sudamericanos ASUB 2025. No se olviden de escribir o de mandar sus mensajes a nuestros canales, así como bien ya lo estábamos retransmitiendo hace rato con todos los mensajitos que iba leyendo Emma, hasta inclusive los mensajes ocultos eran develados. Vamos a buscar aquí dónde está ubicado, a ver si encontramos ya en nuestro chat, sería en este. A ver, sí, ya puede empezar a escribir.
Ya pueden empezar a escribir ahí. Janet Gutiérrez, por ejemplo, vamos chicos. Abigail dice vamos Perú. Ayatov 8018, vamos Derek. Wendy Cordero 1695, vamos mis muchachos, vamos Perú. Consuelo. Mensajes a través del chat en los canales correspondientes, en este caso, y vayan al enlace Juegos Sudamericanos Escolares Asunción 2025 Básquetbol en vivo día 1. Ahí estamos pasando ya y todos los pueden mirar el juego en su parte final entre Brasil y Perú, a la espera de Paraguay y Uruguay, que van a enfrentarse en el juego de fondo. Bueno, señoras y señores, seguimos por supuesto con lo que es esta gran transmisión con el señor Everley Samón para todo lo que es esto. Ya vemos a Brasil superando a Perú, pero en breve, señoras y señores, llega el equipo de Paraguay, llega el conjunto del team nacional. Vamos a ir nombrando, ¿te parece? Los que integran el equipo de Paraguay. Ulises Franco tiene la número 4, Carlos Reyes la número 8, William Meyer la número 11, Álvaro Ramírez la 12, la 13 tiene Mateo Cataldi, la 15 Gianluca Domen, prosigue también con Bastian con la 25, la 27 Gonzalo Leiva, Lucas Núñez la 29, la 91 Maximiliano Álvarez. Señoras y señores, en breve, tras observar lo que es el triunfo de Brasil ante el combinado de Perú, y yo creo que la tiene difícil, ¿no? Pero está un poco difícil el desarrollo. Bueno, este es el equipo de Uruguay, ya repasamos el equipo de Paraguay. Quedan minutos nada más para que concluya este compromiso deportivo y luego ya se viene el duelo de donde juega la selección local, en este caso ante los hermanos uruguayos, en un encuentro interesante. Por supuesto también que vamos a leer todos los comentarios también que nos hacen llegar a través de la plataforma de YouTube en la Secretaría Nacional de Deportes, donde tenemos muchísimo, pero muchísimo de todo lo que son estos Juegos Sudamericanos Asunción 2025. Juegos Sudamericanos Escolares. Bueno, muchos comentarios. Aquí dice Gaby Mar Vázquez. Vamos, Emanuel, dice. Vamos, Abigail dice, vamos, Emanuel, Derek, Brainer y Nadir. Janet Gutiérrez dice, vamos, chicos. Señoras y señores, vamos, Derek. Bueno, saludos también para toda la gente linda que está viendo también la transmisión de YouTube. ¿Cómo le podemos encontrar a toda esa gente que dice, yo quiero relatar como Everley Samón? ¿Cómo le puedo encontrar a Everley Samón en la... No, mira lo que estás vendiendo, muchachos. Estás vendiendo. Pero bueno, vamos a darle @Everley. Muy bien, ahí le pueden seguir a Everley Samón. Por supuesto también para todos aquí los que están escribiendo, vamos mis muchachos, dice Wendy. Julio Villarreal dice, saludo grande para Brasil. Después dice Juan
Tobar, el 18 es el que juega, pásenle la bola, dice. Fernando Vieira dice, vamos Brasil. Bueno, muchos, pero muchos mensajes que siguen llegando, que siguen sumando, dice. Aquí saludos desde Venezuela a Derek Marcano, representando a Perú. Dice Ori, dice, ganen Uruguay, ganen. Fabián dice, vamos los Mellis, dice. Andrés dice, vamos mi brother, Derek Alejandro. Dice, vamos Perú, dice. Gaby dice, vamos al equipo peruano si se puede, muchachos. Muy bien. Bueno, siguen llegando más mensajes, por supuesto también aquí en la plataforma de YouTube. Dice Estefan Portugal Ribeira, dice, vamos Perú. Vamos Tesla, Brainer, Emanuel, Nadir, Derek, vamos chicos. Marcos Garay dice, vamos Mati. Olivia dice, vamos Uruguay. Daniel dice, va bien. Bainer dice, Hussein dice, vamos Nadir. Dice, Marian dice, gracias Paraguay, arriba Uruguay. Dalifer Torrealba dice, vamos. Emanuel, tu mamá te ama, arriba Perú, dice Dalifer, entonces escribiendo también. Muchos mensajes que siguen llegando y bueno, aguardando nada más el compromiso deportivo que en breve llega a Uruguay, en breve llega a Paraguay, para este duelo entre estos dos rivales bastante fuertes. Por supuesto también, ya con toda la gente que se va aprendiendo, que sigue enviando sus mensajes. Vamos Brasil, dice Saney de Ricardo. Olivia dice Uruguay nomás, dice Uruguay. Muy bien los uruguayos. A ver, Ludi Torrealba, gana mi sobrino Emanuel, Perú presente, dice. Andrés David dice, arriba Perú, vamos Derek. Yo quiero saber de qué país... A ver, ¿desde dónde nos están viendo? Que nos pueden comentar. Abigail dice... Forma de YouTube. Que nos pueden seguir escribiéndonos. Y este partido que está en medio tiempo. Y mi amigo Ever Leguizamón también, ansioso también para que llegue el partido de Paraguay-Uruguay. Todavía no termina el duelo entre Brasil y Perú. Perú y Brasil, gana el equipo de Brasil, la selección canareña por 68-49. Significa este partido en el día 1 de espera de Uruguay, a la espera de más mensajes. Todo esto que significa el arranque de los Juegos Escolares Sudamericanos. Cómo comunicarse, cómo dar su opinión, dar sus saludos, ya saben. Poner el canal Juegos Sudamericanos con básquetbol en vivo día 1. Ya automáticamente estará generándose la señal en vivo y en directo de lo que estamos transmitiendo en este preciso instante, que es la recta final del partido entre Brasil y Perú. Repito, a la espera de las selecciones de Paraguay y de Uruguay. Ya bien lo decía, lo que significa, digamos, este torneo de cara al futuro. Es más o menos, uno puede decir, bueno, empiezan a brotar las semillas que el día de mañana pueden ser frondosos árboles a nivel deportivo. Y uno espera ver a varios de estos chicos brillar en el deporte sudamericano en un tiempo no muy lejano.
y qué magnífica oportunidad que ella, además de representar al estudiantado de su país, representan a su nación a través del deporte y bueno, empiezan a hacer también sus primeras armas a nivel internacional, algo que me parece que es de muy buen tino en cuanto a las organizaciones de este tipo de competencias, ya para que como en cualquier competencia va a haber uno que pueda estar mejor que el otro, uno que va a ganar, otro que no lo va a hacer, pero dentro del fogueo me parece que competencias como esta o de esta envergadura o de esta índole hacen al desarrollo integral y deportivo sobre todas las cosas de estos atletas. Ya vemos en el fondo a los jugadores de Paraguay preparándose ya para el ingreso posterior al calentamiento y ya al campo de juego para su respectivo partido con la selección de Uruguay. 70 para Brasil, 51 para Perú. Parte final del partido, 2 minutos con 47 segundos es lo que le resta a este compromiso. Vamos a ver si le da o no, le alcanza o no el tiempo a Perú para por lo menos acortar diferencias cuando vemos a un Brasil mucho más entero, mucho más aplomado. Ahora con quizás la estatura un poco más baja que los anteriores jugadores que estaban dentro de la cancha, adquiriendo minutos, adquiriendo experiencia, adquiriendo también esos momentos que necesitan los jugadores para poder desplegarse a lo largo y ancho de un certamen como este, que es el tema de los Juegos Sudamericanos. Peruano, el siguiente, vamos a ver, pica de vuelta, flexiona las rodillas, saca el tiro en el borde del aro, no ingresa esa pelota y ya la tiene de vuelta. Así que la perdió en la salida y tuvo Perú una nueva posesión, pero que termina robando en el fondo el defensa de la selección de Brasil. 2 minutos para el final, 2 minutos con 15 segundos para el final, victoria de Brasil por 72-52, 20 puntos la diferencia a favor del scratch brasileño. A ver, hay más mensajes por ahí, parece que sí. Ya nos los va a contar en breve el querido Emma Cardoso, el hombre de los mensajes limpios y puros, en algunos casos no tanto, pero siempre ahí filtrando cualquier posibilidad de ataque de los muchachos. Aquí solo hay mensajes decentes, mi amigo Ever. Por ejemplo, Tata dice, vamos Perú, ustedes pueden. Estefan dice, 6 guerreros representando a un país. Gaby Mar dice, ¿por qué en la banca de Perú no hay más chicos? Dice. Después dice, Uruguay con todo, dice María. Después dice Darifer, dice, son unos campeones sin descanso, dando todo por Perú, dice. No pudieron viajar más los chicos por quejas de otros padres, dice Darifer. Yo estoy leyendo nada más los comentarios. Emanuel Toledo dice, Derek Marcano, el 23, saludos desde México, te apoyamos. Mira, desde México le están viendo, Saludos grandes a esa gente linda. Bueno, siguen con más mensajes. Arriba Uruguay, en básquet, dice María. Vamos a ver, dice, son 6 chicos representando al país sin descanso, dice Darifer. Anaya dice, vamos Derek. Natalie dice, vamos chicos, vamos Perú. Hussein Hoyos dice, buen partido, solo 6 guerreros. Abigail, vamos Perú, a pesar de las adversidades están representando. Muy bien los chicos de Perú, muy bien los peruanos, muy bien los de Brasil también. Bueno, gran partido, gran encuentro. Guapito lo de Perú porque están teniendo resiliencia y fuerza muscular para aguantar todo el duelo sin recambio. Felicidades para los hermanos peruanos, muy bien, muy bien. Más mensajes que llegan, dice Sport Perú, vamos Brainer, saludos desde Canadá.
Saludo grande a toda la gente linda de Canadá, de México, de España, de todos los países que ven. Gabriel Acosta dice, vamos Uruguay, dice. Fabián dice, aguante Uruguay, acá alentando a los sobrinos. Ya en breve entra Uruguay con un Paraguay. Pero, ¿quién va a ganar? ¿Van a ganar Uruguay o va a ganar Paraguay? ¿Qué dice la gente? ¿Qué opina? Bueno, más mensajes por culpa de otras personas que no están, dice Abigail. Bueno, fuerte. Bueno, no, vamos a pelear, por favor. Sí, señores. Estefano Portugal Rivera dice, vamos chicos. Betina dice, vamos Uruguay. Brasil, verde amarelo. Dice Olivia, gana Uruguay hoy, dice. ¿Y qué dicen los paraguayos? Porque acá leo solo uruguayos que dice que gana Uruguay. ¿Y los paraguayos dónde están? Bueno, otro mensaje dice, recién empieza mañana, continuamos, dice. Juan Tobar, vamos Nadir, apoyándole con tus profesores Luis y Eduardo. Gaby Mar Vázquez, vamos, solo 6 guerreros hasta el final representando con mucho amor su deporte. Y yo creo que para los peruanos, les digo, el dolor es pasajero, pero la satisfacción de dejarlo todo en la cancha permanece en el tiempo. Así que mucha fuerza para los hermanos peruanos. Después dice, sí, arriba Lucas con todo, dice Daniel Riquel. Abigail dice, saludos desde Colombia a todos los peruanos. Dice Olivia, dice Uruguay, dice. Karina dice, va fuerza Paraguay. Bueno, alguien que acá apoya a Paraguay también. María Gabriela dice, vamos Emanuel, Dios está con ustedes. Amén. Bueno, seguimos aquí. Karina dice, mirando desde Encarnación. Bueno, saludo grande también a Karina. Estefano Portugal Rivera dice, vamos Tesla, gracias por tanto, 6 guerreros. Seguimos leyendo los mensajes, siguen enviando también, cuéntanos desde dónde nos ven. Gracias por sus buenos deseos de Paraguay. Bueno, muchísimas gracias Daliferro Torrealba. Por supuesto aquí estamos con Everley Samón y aquí yo, Emanuel Cardoso, con todo lo que es esta transmisión. Esto recién empieza, dice Hussein. Bueno, señoras y señores, esto sigue. Estamos aguardando, estamos esperando nada más ya que culmine este compromiso porque ya está sobre la etapa final. Mucha fuerza para los hermanos peruanos, dieron todo. Y yo siempre digo, el ganador es aquel que dio todo, y eso es lo que se valora a los hermanos peruanos. Bien, bien por los chicos que dejaron todo en el escenario deportivo. Bueno, siguen llegando los mensajes. Dice, grande Uruguay, arriba Lucas. Menos mal que elegiste tocar el tambor, dice. Muy bien, muy bien. Bueno, señoras y señores, esto ya está en etapa de conclusión. Es así, está acabándose el partido entre Brasil y Perú. Mientras tanto, un poco más de información, lo que va a suceder ya a partir de mañana con los horarios de luchas, judo 20-25. De 44. Y ya vamos a también estar confirmando el horario de las premiaciones. Esto para el día de mañana, 3 de diciembre. Para pasado el 4 de diciembre, 14 horas, las preliminares de 53 y 58 kilogramos a las 14 horas. Diciembre, 14 horas, preliminares de 64 y más de 64 kilos a las 14, reitero, a las 17 los bronces y las finales en esa misma categoría. Y para el día 6 de diciembre a las 9 horas, torneo por equipos femenino y masculino, y a las 17 bronces y finales en el torneo por equipos femenino y masculino. Es el calendario de lucha los Juegos Sudamericanos Escolares Asunción 2020.
56 el score a favor de los brasileños. Esto se acaba, quedan segundos para que el juego termine y ya se viene Paraguay, ya se viene Uruguay, en un choque de garras se puede decir, ¿no? Las famosas garras que se van a ver frente a frente, la Guaraní y la Charrúa. Esto obviamente ya por demás se está a decir y contar de vuelta la historia que avala este tipo de linaje y también obviamente características de un pueblo y otro descendientes de los aborígenes de la época, tanto los guaraníes en Paraguay y los charrúas en Uruguay. Un duelo de garras, la verdad que promete ser un partidazo, por lo menos a priori en estos papeles previos cuando se acabó. Se acabó el partido, ganó Brasil, Brasil superó a Perú 75-59, esto en básquetbol masculino. Ya ingresan los equipos para el calentamiento previo, ya está Paraguay dentro de la cancha, ya se viene Uruguay. Sudamérica sueña, el deporte nos hunde. ¿A dónde nace la leyenda? Juegos Sudamericanos Escolares Asunción 2025. Esto es básquetbol sudamericano, básquetbol escolar, básquetbol estudiantil. Ya se viene Paraguay, ya se viene Uruguay. Y lo que resulte de eso solamente lo sabrán los protagonistas. Nosotros estamos aquí para contarles la historia y narrarles todo lo que... Se ha visto ya cada jugada, cada malabar con la pelota de cada uno de estos jugadores de baloncesto. Vamos a ver qué nos informan también desde aquí. Que terminó el partido, sí. Y vamos a ver, entonces estamos a la espera de Paraguay y de Uruguay. Dale, seguí mandando tu mensaje, escribinos al canal de YouTube de la Secretaría Nacional de Deportes, en el enlace de Juegos Sudamericanos Escolares Asunción 2025, básquetbol en vivo, día 1, ahí ya está la señal, al aire ya está la señal, para que puedan ir acomodándose para este gran partido que se viene y que le vamos a ir comentando con Emma todo lo que sea relacionado al partido entre Paraguay y Uruguay. Chicos, bravo, chicos de Brasil, dice vengan, si que vos estás más adentrado con los usuarios. Bueno, saludo grande a Alba Silveira, vamos Uruguay. Tata dice vamos Perú. Desiree dice paguen entrenadores personales. Es posible, no tan fuerte así. Bueno, seguimos. Liz dice Liz, no debe ser tan fuerte tu comentario. Zeneide Gabriela dice lo hicieron muy bien Perú, lo dieron todo, mucho compromiso y dedicación. Lo importante que dejaron todo en la cancha es que murieron de pie, porque no cualquiera muere de pie, porque ellos no se entregaron en ningún momento, sino que al estilo Roberto Bayo dejaron todo en la cancha y de pie se retiraron del escenario. Excelente los peruanos. Saludo grande a todos ellos. Dice Gaby Mar, excelente muchachos. Emanuel Venezolano representando a Perú con mucho cariño y compromiso. Felicidades a todos los que dieron todo. Así es. Bueno,
Bueno, por favor, no vamos a tener mensaje aquí, hay mensajes bastante fuertes también. Bueno, mucha fuerza para todos los peruanos en este momento. Y en breve, señoras y señores, en segundos más, aquí con toda la producción de Ramón Hermosa, vamos a estar ya con el partido de Paraguay-Perú en instantes. Gran transmisión de este compromiso. En escena, jóvenes que sueñan, culturas que se mezclan del futuro. El deporte empieza acá, ¡ay! Desde el aula al podio, todo empieza en el barrio. Una raqueta, una pelota, un sueño necesario. Cada paso, disciplina, sudor y humildad, porque el fuego del campeón no se apaga jamás. De la tierra guaraní se alzan los campeones, escuelas unidas, millones de ilusiones. No hay frontera que detenga esta unión. Sudamérica vibra con una sola canción. El esfuerzo no se compra, se entrena, se siente. El corazón late fuerte, valiente. Y aunque el camino sea largo, el destino es brillante. Aquí en Paraguay nace el gigante. Ahí donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Ahí es donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Historia viva, donde el futuro se escribe con vida. Oye, en cada joven atleta hay una promesa, porque acá nace la leyenda. Oye, nace la leyenda. Oye, por donde nacen las leyendas. Paraguay vibra, Sudamérica sueña, el deporte nos hunde. ¿A dónde nacen las leyendas? En el corazón del sur, Paraguay en escena. Jóvenes que sueñan, culturas que se mezclan del futuro. El deporte empieza acá, ¡ay! Desde el aula al podio, todo empieza en el barrio. Una raqueta, una pelota, un sueño necesario. Cada paso, disciplina, sudor y humildad, porque el fuego del campeón no se apaga jamás. De la tierra guaraní se alzan los campeones, escuelas unidas, millones de ilusiones. No hay frontera que detenga esta unión. Sudamérica vibra con una sola canción. El esfuerzo no se compra, se entrena, se siente. El corazón late fuerte, valiente. Y aunque el camino sea largo, el destino es brillante. Aquí en Paraguay nace el gigante. Ahí donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Ahí es donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Historia viva, donde el futuro se escribe con vida. Oye, en cada joven atleta hay una promesa, porque acá nace la leyenda. Oye, nace la leyenda. Oye, por donde nacen las leyendas. Paraguay vibra, Sudamérica sueña, el deporte nos hunde. ¿A dónde nacen las leyendas? En el corazón del sur, Paraguay en escena. Jóvenes que sueñan, culturas que se mezclan del futuro. El deporte empieza acá, ¡ay! Desde el aula al podio, todo empieza en el barrio. Una raqueta, una pelota, un sueño necesario. Cada paso, disciplina, sudor y humildad, porque el fuego del campeón no se apaga jamás. De la tierra guaraní se alzan los campeones.
corazón late fuerte, valiente, y aunque el camino sea largo, el destino es brillante. Aquí en Paraguay nace el gigante. Ay, donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Ay, donde nace la leyenda, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Historia viva, donde el futuro se escribe con vida. Oye, en cada joven atleta hay una promesa, porque acá nace la leyenda. Oye, nace la leyenda. Oye, por donde nacen las leyendas. Paraguay vibra, Sudamérica sueña, el deporte nos hunde. ¿A dónde nacen las leyendas? En el corazón del sur, Paraguay en escena. Jóvenes que sueñan, culturas que se mezclan del futuro. Del deporte empieza acá. Ay, desde el aula al podio, todo empieza en el barrio. Una raqueta, una pelota, un sueño necesario. Cada paso, disciplina, sudor y humildad, porque el fuego del campeón no se apaga jamás. De la tierra guaraní se alzan los campeones. Escuelas unidas, millones de ilusiones. No hay frontera que detenga esta unión. Sudamérica vibra con una sola canción. El esfuerzo no se compra, se entrena, se siente. El corazón late fuerte, valiente, y aunque el camino sea largo, el destino es brillante. Aquí en Paraguay nace el gigante. Señoras y señores, por supuesto con el gran Ever Leguizamón, por supuesto el privilegio que tengo de acompañar el día de hoy en otra transmisión más. ¿Será Uruguay? ¿Será Paraguay? ¿Quién ganará? Evidentemente dos potencias se enfrentan y solo uno quedará con el triunfo. Y también la gente que puede escribir en el chat en vivo otra vez. Leyendo, Gabriela Miranda apoyando a Paraguay. Dalifer, pedimos disculpas por los comentarios fuera del lugar de algunos televidentes. Bueno, ya pasó. Tatá dice vamos Emma. Gabriela Miranda dice fuerza Paraguay. Gracias Paraguay por la oportunidad al deporte sin distinción de nacionalidad, ni raza, ni etnia. Bendiciones para Paraguay. Bueno, grande. Grande Dalifer, saludo para vos. Viva el deporte, independientemente del país, que sea el jugador. Hay que fijarnos en el amor, el compromiso de los jóvenes luchando al amor al deporte y representando a un país. Todos somos hermanos, sí, evidentemente. Y mucha fuerza para todos, sí, no es fácil, pero hay que luchar, hay que pelear. Y seguimos con este duelo entre Uruguay y Paraguay. Hablando de pelear, están peleados ya de arranque nomás, estrecha la diferencia. Arrancó Uruguay con un triple, respondió Paraguay con una jugada de bandeja. Esto está 3-2 en un arranque prometedor de baloncesto escolar en estos Juegos Sudamericanos Escolares 2025 disputado aquí en Asunción. Sale Paraguay en el 13 con Mateo Cataldi lo hace armador, pero ya rápidamente la recupera Uruguay, que se mete hasta el fondo. ¿Va a lanzar o no? Lanzó de 3, corto el tiro de Lucas Mijón. Estuvo cerca Uruguay de volver a anotar desde el perímetro, pero del rebote ya se hace de la pelota el conjunto paraguayo. Saliendo Álvaro Ramírez, manejando esa pelota, buscando con quién jugar.
abre los brazos, se prepara, intenta el pase filtrado por el medio para Bastian Stankiewicz, pero terminan desviando esa pelota y hay reposición para el combinado local, para el conjunto paraguayo. El ataque sacará desde el fondo la pelota para Stankiewicz, gira, tablero, la pelota que rebota y no ingresa, sale Uruguay con la pelota, ya la tiene Lucas Mijón, levantando los brazos, cortinando perfectamente el 12 Bruno Bonjour, pero la pierde de vuelta Uruguay, la recupera Paraguay con el 13 Mateo Cataldi con la pelota, buscando con quién jugar, levanta los brazos, saca el lanzamiento, rebota en el tablero, del rebote otra vez el balón para el conjunto paraguayo, de 3, lanza, bien posicionado, tiró, triple para Paraguay. Apareció el tiro ganador de Álvaro Ramírez desde el perímetro, triple para el conjunto paraguayo que gana por 5-3. Aparece Uruguay de vuelta con todo, la pierde en la cabecera del área. El balón es para Paraguay, intercepta el balón el seleccionado uruguayo, termina sacando por un costado y cuando vemos de vuelta la reiteración, el triplazo de Álvaro Ramírez para Paraguay, saque de costado para la albirroja. Ya la tiene Gianluca Domen, que ingresó al partido. El lanzamiento de 3 corto, mal ejecutado por parte de Paraguay y ya la réplica es celeste. Los charrúas que tienen la posibilidad, bien parado, sin marca, sin presión, trata de ganar el fondo, de meterse por dentro. Vino el tiro desde el perímetro, la volvieron a sacar. El lanzamiento fue de Bautista Jado. La pelota que termina por línea final. Balón que corresponde a Uruguay por falta, dice el árbitro del compromiso. Parecía una jugada intrascendente, pero terminó con una infracción a favor del conjunto charrúa que saca. Con Mateo Cataldi transportando la pelota, qué buen pase abajo el aro, no puede Stankovic, estaba solo sin marca, no pudo concretar la canasta y ahí reposición. Le faltó un poco de precisión en el tiro para poder asegurar los puntos para la selección paraguaya. Moviendo de un lado a otro, también ya está en la cancha el 27 Gonzalo Leiva, que gira sobre su eje, que busca penetrar, pero no puede ante la buena marca del jugador charrúa, que sale desde el fondo por el costado izquierdo buscando la bandeja, la pelota que sale del perímetro de 3, el lanzamiento, entra y sale ese balón, el tiro de Lucas Mijón, que no quiso entrar. Uruguay tuvo la chance, pero no pudo concretar, Eva. También que insiste, que busca el equipo de Paraguay, tampoco que se quiere cerrar, que está buscando también el seleccionado albirrojo. En ese sentido, interesante lo que está haciendo el duelo entre estos equipos, donde se sacan chispas entre ellos. Hay un choque de trenes interesante en este duelo deportivo y promete mucho este compromiso. Es así, termina siendo posesión para Paraguay. Uruguay no aprovechó la suya, entonces se le acabó el tiempo al combinado charrúa y sale desde el fondo Paraguay. Ya con Mateo Cataldi, es el armador del equipo paraguayo. Sale, pasa la línea de la frontera, se mete con todo el lanzamiento al aro. La pelota que vuelve a salir, la recupera Uruguay. Salida celeste desde el fondo. Tratando de armar la jugada, buscando el hueco. Lo consiguió. El número 6, Felipe Alonso. Toda suya, Alonso, toda suya. Doblazo para Uruguay. Uruguay que empata el partido. Estamos 5-5, Uruguay y Paraguay en este compromiso de básquet, cuando quedan todavía en el reloj un poco más de 5 minutos para el cierre de esta primera fracción. Partido duro, partido difícil, partido de mucha marca, de mucho contacto, en donde quizás se pueda desnivelar a través de los buenos lanzamientos desde el perímetro, cosa que no ha sucedido todavía.
Se metió como Juan por su casa. El hombre que lleva la camisilla 27, me refiero a Gonzalo Leiva. Media vuelta y el tiro por tablero. Paraguay está al frente del marcador por 7-5. Uruguay que quiere responder, pero hubo un corte de la defensa paraguaya. Insisto, Uruguay ataca el conjunto charrúa. Ya la tiene Meijón. Meijón en la cabecera, lo vuelve a sacar. La filtran ahí bajo el poste. Viene el giro, la media vuelta de Bruno Bonjour. La pelota que no entra, esa caprichosa que volvió a salir. Y es de Paraguay. Quien su lanzamiento no se animó. La vuelven a sacar. La pelota que va muy lejos. Y el contragolpe es para el conjunto celeste. Doble para Uruguay. Se durmió Paraguay en la salida. Y Uruguay aprovechó. Puntos más para el conjunto celeste. De 3 Paraguay. Apareció Leiva con el tiro, pero no entró esa pelota. Ya la recupera Uruguay. El rebote fue celeste y ya transpone la línea de mitad de cancha. La tiene Uruguay con Juan Rivero, que también ya está en la cancha. Rivero y Ado se conjuntan en la zona perimetral. El lanzamiento que no llega. Le faltó fuerza a ese tiro de Meijón. Y Uruguay que se animó a lanzar, pero no le dio la potencia necesaria para poder por lo menos llegar al aro. Compromiso de ida y vuelta, ambos están igualando en cantidad de puntos, ambos tienen 7, Paraguay que propone, Uruguay que también en el contragolpe termina liquidando, como en el tanto anterior que terminó complicándole a Paraguay para empatar y ahora termina anotando un doble clave y fundamental para el combinado charrúa, de esta manera entonces anotando este punto. A las personas que están viendo a través del canal de YouTube pueden escribirnos también. Tata dice, vamos Perú. Ado, vamos Uruguay. Dice, vamos Bauti, Uruguay, te estamos mirando en Mercedes. Entonces al seleccionado de... Bueno, la gente puede seguir escribiendo, pues vamos a leerle. ¿Son más los paraguayos que están viendo o son más los uruguayos? Creo que son los paraguayos los que más están viendo. A ver si me confirman aquí a través de los mensajes. A ver, siguen llegando. Helmans dice, vamos Juanchi también. Vamos Chino, dice Tata. Bueno, siguen llegando los mensajes, vamos a seguir leyéndoles. Por supuesto pueden escribir a través de YouTube de la Secretaría Nacional de Deportes, donde vamos a ir leyendo todos los mensajes de la gente que escribe también aquí en la plataforma de YouTube donde están viendo. También pueden ver a través de Paraguay TV y también a través de la plataforma. Mando saludo a Juanchi, que está viendo desde Uruguay. Dice Carolina Rodríguez, dice, Bauti, tu primo Fede y la abuela Graciela. Laura Fabruccini dice, vamos arriba Uruguay, vamos Lucas Meijón, ¿digo bien? Bueno, Grace dice, vamos Lucas. ¿Cómo se lee? A ver, ¿es Meijón o Meijón? Meijón, bueno. Saludo grande entonces a Lucas. Y dice Guillermo, dice, vamos Bauti 14. Helmas dice... también Mejillón dice, puede ser, no creo que te estaba riendo, no. Bueno, dice el 209, dale los chicos del Paraguay. Bueno, mucha fuerza también. Bueno, pues vamos a seguir leyéndole sus mensajes que pueden enviar también aquí a través de la plataforma de YouTube. Uruguay está venciendo a Paraguay en 9-7. Saludos, Daniel Riquel dice, saludos a la familia Meijón. Ahí está, impresionante la sintonía de la gente que está acompañando nuestra transmisión, que la hacemos con mucho cariño desde Asunción, Paraguay, para todo el mundo. Uruguay que gana el compromiso por 9 tantos contra 7
poco más de 3 minutos para que se acabe este primer lapso de partido. Hay saque de costado. El atacante de Paraguay, me refiero a Gianluca Domen, que no pudo encestar esa pelota de manera solitaria. Responde rápidamente Uruguay con la bandeja de espaldas prácticamente. Muy buena jugada del conjunto charrúa que pasa o que extiende su diferencia. Error en la salida de Paraguay, otra vez Uruguay. Tremendo minuto del conjunto charrúa. 6 tantos contra 0 de Paraguay. Esto lo pone con una ventaja superior. Está ganando el partido de Uruguay 13 contra 7 a 2 con 17 por jugar. Paraguay confundido, Uruguay enchufado, despierto. Con la voracidad de los charrúas aparecieron con todos para poder. Hay pedido de minuto en la banca de bien abiertos y con las ganas inalterables. Los charrúas, los uruguayos, ya rápidamente pudieron aprovechar la situación y consiguieron una ventaja bastante apreciable en lo que va de este partido. Le decíamos, le hablábamos en la previa de que podía ser un gran partido y sin duda que lo es. No hay una gran diferencia o no hay un goleo muy importante. Si uno mira, Uruguay 13 puntos, Paraguay 7 puntos en unos minutos que llevamos de juego, pero sí, eso nos marca un partido con equivocaciones, por cierto, también en ambos equipos. Uruguay, el más en ese momento de este primer tiempo. Ya de vuelta a la cancha, se reanuda el partido. Uruguay con la pelota, Meijón la traslada, juega con el compañero, la cortina bien preparada, pase de bote, pase Meijón, Uruguay. El número 8, Fausto Tabernaro, de manera solitaria, sin marca, sin presión, sacó el tiro certero, puro red, para darle una ventaja. Con minuto y 51 para ser exactos, por jugarse en esta primera etapa. No puede remontar Paraguay, no se despierta, no se levanta. Uruguay con todas las luces prendidas, asegurando esta victoria parcial. Se mete tocado en el camino por el número 13, Juan Rivero, y eso es lo que sancionan con 2 tiros a favor del combinado paraguayo. Ahí está en la línea Leiva, el primero adentro, descuenta Paraguay, 16-8. Segundo tiro, flexión, saca y otra vez vuelve a embocar con un poco más de suspenso que en el anterior. Leiva anota los 2 tiros libres y Paraguay que acorta diferencias, 16-9. Ya hubo una falta y una reposición que favorece al conjunto charrúa. Está difícil para el combinado de Paraguay revertir este resultado adverso. Si bien es cierto, hay mucho tiempo todavía en disputa, pero la diferencia es de 16-9. Es mucho lo que hoy día son 7 puntos prácticamente de diferencia entre el combinado de Uruguay y Paraguay. Conte que el un doble bastante valioso para el equipo paraguayo.
jugando con su gente. Con esto va 11-16 y la velocidad también de los uruguayos que termina aportando también algo bastante bueno con este triple, por ejemplo, para el equipo Uruguay. Hay que ver. Alonso termina justamente concretando. Felipe Alonso, el número 6 que se hizo sentir. Yo creo que a esta altura Paraguay tiene que rever. Y así el resultado hay que rever para tratar de cambiar el momento actual del equipo paraguayo. Porque en algún momento Paraguay estuvo por encima en el marcador. Ahora sí le toca estar por unos puntos abajo ante Uruguay. Pero esto sigue todavía. Paraguay no logró reponerse de ese minuto en donde fue pura luz el conjunto uruguayo y sacó esa diferencia. Más bien eran 2 posesiones y media, 3 posesiones en donde Uruguay y otra vez la recupera Uruguay, marcando esa diferencia, solidificando el marcador a su favor. 19 puntos para Uruguay, 11 para Paraguay. Esto se acaba en su primera fracción. Efectividad, los triplazos de Alonso, uno por cada lado, aparecieron en momentos claves para extender, ampliar el score a favor del cuadro celeste ante un Paraguay atornillado, tieso, dormido, letargado, el conjunto paraguayo. Qué triplazo. Ahí estamos viendo de vuelta. Vemos también una canasta que fue la primera de Paraguay y ese otro triple también del conjunto albirrojo y se quedó ahí Paraguay. Después ya fue todo de Uruguay apareciendo con jugadas oportunas, robando la pelota, aprovechando distracciones como en esta última, y me dijo que depositaba la pelota en la cesta guaraní. Un Uruguay que apareció con todo, aprovechando los momentos. Fíjate, Ever, lo que es la velocidad de los uruguayos. Fíjate lo que es ese cambio de repente, ese sprint que tienen ellos. Hay que ser sinceros, ahí tienen una supremacía importante que termina marcando la diferencia también. Y hay que resaltar, también a la hora de tirar, tienen una precisión que hay que resaltar, hay que destacar lo que es bueno. Y realmente los uruguayos la están jugando muy bien. No hay excusa en esto. Puede cambiar la situación. No es mucho tiempo todavía en disputa, así que está para cualquiera, está abierto, pero sí Uruguay tiene la ventaja a favor con esos puntos más que tiene. Ahora sí, dependerá mucho también de qué arenga le dé el director técnico, qué planteamiento técnico táctico del coach para este compromiso y cómo puede rever Jóvenes que sueñan, culturas que se mezclan del futuro. Del deporte el Comité Olímpico Paraguayo, más específicamente en Luque, el duelo entre uruguayos y una pelota, un sueño necesario. Cada paso, disciplina, sudor y humildad. Porque el fuego del campeón no se apaga jamás. De la tierra guaraní se alzan los campeones. Escuelas unidas, millones de ilusiones. Nancy dice dice Uruguay. Paola López Matías Stolka. Aquí también Grace, saludo también para Grace, para todas las televidentes. Muy bien, chicos, arriba Uruguay. Mira, Guzmán Olmedo, ¿quién te conoce? Dice por
por el seleccionado de nuestro país. Bueno, que vamos a terminar ofendiéndonos unos a los otros. Bueno, Uruguay, Paraguay se miden y se ven las caras y el seleccionado uruguayo de momento está ganando. Juan Francisco, comentario tranquilo. Algunos dicen Uruguay nomás, sí, pero Guzmán Olmedo, un poco desasertivo su comentario. Bueno, saludos también para todos los que están observando en el canal de YouTube en este momento, en vivo y en directo. Seguimos con mucho más, Everley y Samón. Un partido que es como le veníamos pintando el panorama. 22 para Uruguay, 13 para Paraguay. Ahí hay reposición de costado para Uruguay, que va saliendo, va buscando el posteo. Hay tiro, hay falta, termina cobrando falta y también vale la canasta, es lo que está diciendo el juez. La diferencia, 24-13. Por entonces, lanzamiento, no ingresa esa pelota y la juega Paraguay. Va saliendo desde el fondo con mucha velocidad. El conjunto paraguayo la tiene por la zona derecha buscando su lanzamiento. No, largo. No puede descontar Paraguay. El tiro de Cataldi muy lejos del aro. Sigue saliendo el combinado Charrúa en esta oportunidad. Lanza, entra, sale. El rebote es para Paraguay, sí señor. Pero no, termina saliendo de la cancha y habrá reposición para Uruguay. Avanza Uruguay, que tiene la posesión, que tiene la pelota. Un Paraguay desconcertado todavía, que trata de levantarse y no consigue ver la luz al final del túnel, totalmente nublado, y Uruguay que lo aprovecha bastante bien. Se mete con todo el equipo paraguayo y hay otra vez salida para la celeste. ¿Qué dicen los árbitros? Hay pitido, habrá cambio en Paraguay. La pelota va a ser para el conjunto uruguayo. Lo que necesita Paraguay es algún que otro cambio. Lo que necesita Paraguay es replantear todo, señoras y señores, porque estamos hablando de un marcador 24-13. Está difícil para el combinado nacional. Está buscando. Sigue todavía. Recuerden también que pueden vernos a través de Paraguay TV. Sí, señoras y señores, para todo el país y el mundo también a través de Paraguay TV. También pueden vernos a través de las plataformas de YouTube de la Secretaría Nacional de Deportes para todo lo que es esta gran transmisión, por supuesto, de todos estos Juegos Sudamericanos Escolares 2025, donde Paraguay tiene la posibilidad de descontar a través de Álvaro Ramírez, que tiene la oportunidad de encestar, pero señoras y señores, tuvo la chance, tuvo la posibilidad, no lo hizo, pero en este caso sí termina concretando Gonzalo Leiva, que sí termina haciendo el punto para Paraguay. Bueno, queda todavía mucho en disputa, hay todavía tiempo, Paraguay puede todavía revertir y sí, Uruguay está ganando. 9 puntos es la diferencia a favor de los charrúas. Paraguay que quiere meterse en el partido. Todavía hay tiempo, dicen desde la banca. Y es lo que está buscando
la selección paraguaya ante un Uruguay que se fue quedando un poquito. A medida que creció lo de Paraguay, obligado a Uruguay a quedarse también un poco más, a respirar o seguramente a manejar la diferencia que todavía tiene a su favor con 9 puntos de diferencia. Camina a pasos del jugador paraguayo, la pelota va a ser para Uruguay, respira la celeste, va a salir de costado, nueva posesión para el combinado de Uruguay. Ahí está férrea la marca, no encuentra el espacio, logra liberarse el jugador uruguayo y ya la mueven de un lado a otro para tratar de llegar lo más rápido posible a la zona caliente, a la zona de definición, pero intercepta la pelota el jugador paraguayo en este caso. Que trata de quemar los segundos, de vuelta el hombre cerebral a la cancha, me refiero a Meijón, a Lucas Meijón, el armador que tiene Uruguay. De vuelta a la cancha, el saque de costado va a ser Joaquín Stolcas, buscando al compañero mejor ubicado, y ese era justamente Lucas, el que toma la pelota. Ya se asocia con Felipe Alonso, que no logra concretar el tanto, y ahí se mete Uruguay, ahí paso de vuelta, me parece que termina sancionando a favor de Paraguay, reclama toda la banca pidiendo algo más, pero me parece que es una jugada común y corriente de esas en donde el jugador uruguayo toca el balón, me parece, y hay reposición de fondo para el conjunto paraguayo. Ya lo hace Ramírez que juega con Domen, buscando Álvaro Ramírez de vuelta la posibilidad. Leiva en el perímetro se posiciona, lanza el tiro equivocado, termina fallando nuevamente y sale la réplica de Uruguay. Ya tiene la posibilidad, otra sanción más. Se está volviendo cortado todo esto, va pasando muy lento todo. Uruguay dejó de encestar, Paraguay no puede lograr descontar. Es como que están jugando con el freno de mano, y esto que se va dilatando, mi querido Emma. Interesante para Uruguay el desarrollo del compromiso, como que jugando sin la presión de ser local, aprovechando también que Paraguay tiene esa ansiedad de querer marcar, de querer concretar, y bueno, todo eso a favor del cuadro uruguayo también, que le da esos movimientos también de tranquilidad para este equipo charrúa, que está teniendo una supremacía 26-17 puntos. Está por encima del equipo uruguayo ya hace un tiempo importante, ya por encima de Paraguay. El equipo albirrojo que estaba queriendo, sigue queriendo hacer su juego, y le cuesta a Paraguay tratar de romper el sector defensivo, penetrar a Uruguay e ingresar el balón para hacer los puntos. Pero el cuadro uruguayo está teniendo también un duelo muy regular. Bueno, un duelo interesante también. La gente que nos está viendo a través de las plataformas de YouTube, que nos pueden seguir escribiendo, pueden ver también a través de Paraguay TV, señoras y señores, pueden verlo también a través del canal de YouTube en vivo y en directo. Dice Silvana, dice arriba Bau desde San José, Martí y los tíos te alientan, dice. Entonces saludo grande para Silvana y para todas las personas que están viendo en este momento el canal de YouTube también, que pueden escribir sus mensajes, nos cuentan desde dónde, desde qué parte
del mundo están viendo, están observando también la transmisión de estos Juegos Sudamericanos Escolares Asunción 2025, donde Paraguay lastimosamente está cayendo 19-26 y ahora el equipo uruguayo tiene también la chance, la posibilidad de aumentar aún más la ventaja aquí con Matías Stolkas. Hay dos Stolkas, me van a confirmar los que están viendo en el chat en vivo. Son hermanos, según entiendo yo aquí, porque aquí ya me escribieron para mandar saludos a los Stolkas, así que creo que uno de ellos que estará viendo en este momento me puede confirmar. Hay 26. Mejoró algo, mejoró. Pensar que en algún momento dado de este iniciar del compromiso deportivo, el equipo paraguayo estuvo también por encima en el marcador. Sin embargo, hoy día, para este momento, la adición. Digo, en cada uno de los encontronazos. Ahí de vuelta Uruguay intentando con el tiro de 3, la pelota que no entra. El lanzamiento de Stolkas que termina un poco largo y hay reposición para Paraguay. Va a sacar desde el fondo Álvaro Ramírez, levantando el brazo derecho, buscando con quién conectarse, a ver si es que aparece alguna jugada preestablecida en la salida para Paraguay. La tiene el jugador Cataldi, el organizador ya recibió la pelota y ya está transportando en terreno adversario. Se junta con el compañero Ramírez, que lanza la bandeja, pero no entra ese balón y la recupera Uruguay de manera rápida. Va saliendo el cuadro celeste buscando la posibilidad de aumentar en los segundos que restan para este compromiso. Ahí marcan una salida para Paraguay. No sé si fue falta o fueron pasos del jugador de Uruguay, pero lo cierto es que va a reponer el equipo local. Va a reponer Paraguay desde Paraguayo. Lo hizo el 15, Gianluca Domen. 2 puntos más para Paraguay, que acorta, que da 5 nada más del conjunto celeste, que vuelve a fallar. Otra posesión para Paraguay. Vamos a ver qué pasa con este ataque del conjunto guaraní, que busca, que se perfila. Está Leiva, que no sabe cómo definir el tiro ganador. Triple de Paraguay. Apareció Álvaro Ramírez, puro red, 3 puntos de oro para Paraguay. Paraguay que se acerca peligrosamente a Uruguay. Tremendo minuto de Paraguay. Si habíamos hablado de eso anteriormente con Uruguay, aquí tenemos una réplica del cuadro guaraní, donde atacó, arremetió con todo y ya se puso nada más y nada menos que a 2 puntos de Uruguay. Tremendo triple, señoras y señores, para el equipo paraguayo.
sí que terminan ganando ante el cuadro uruguayo, porque el equipo de Uruguay, evidentemente por lo que se puede ver, es un equipo fuerte, una potencia, evidentemente a esta altura, lo que se puede ver por lo que ha hecho el equipo, los uruguayos, que tiene esa garra charrúa, que están aprovechando muy bien, pero hay también la garra guaraní, así que hay 4 puntos de diferencia entre estos dos equipos, un compromiso abierto. Y ahí vemos también la disputa, la pelea también. Evidentemente que hay un roce importante y se puede ver que hay un contacto claro. Ahí tiene la posibilidad, la chance también. El jugador Bautista Ado. Mucha gente aquí en el chat de YouTube que también escribió para mandarle saludo, que le está apoyando a Bautista Ado. Vamos a ver también la gente que puede seguir escribiendo, puede seguir enviando sus mensajes también aquí en el chat de YouTube, que lo vamos a ir leyendo. Bautista Ado nuevamente con la chance, la posibilidad, y anota nuevamente 30. Veremos si llega a descontar, si llega a igualar el marcador. Está algo difícil el desarrollo de este encuentro. Intenta, procura, busca. Veremos si llega a encontrar el equipo paraguayo un triple, por ejemplo. A esta altura le va a venir muy, pero muy bien que tuvo tan cerca el triple. Y Uruguay también, que con los contragolpes generalmente termina complicando mucho al combinado paraguayo. Señoras y señores, sigan viendo también a través de Paraguay TV lo que es la transmisión de estos Juegos Sudamericanos Escolares 2025. Es así, estuvo cerca, entró y salió esa pelota, ese tiro de Ramírez buscando otro triple espectacular. Un Uruguay que volvió a estirar la diferencia, ahora marca a 6 puntos la diferencia, la ventaja que tiene sobre Paraguay. Esto se va acabando. Leiva que saca el tiro de 3, la pelota que no entra, tratan de corregir, pero ya hubo infracción en ataque. Habrá salida correspondiente al equipo de Uruguay. Dos tiros libres para el conjunto celeste. Ya va sobre la línea de lanzamiento. Vamos a confirmar de quién se trata. El hombre que va a ir a los tiros es el número 6, Felipe Alonso, el que tiene la chance de estirar un poquito más la ventaja a favor de Uruguay. Pica, flexiona, respira, saca el tiro adentro. Un punto más para Uruguay, 31-24. Otra vez vuelve a picar. Flexiona, la pelota que no entra, se pasea por el aro y vuelve a salir. Uruguay que no convirtió el segundo y ya tiene la chance de vuelta de 3. El rebote favorece a Paraguay en los últimos segundos. Vamos a ver si es que logra descontar el combinado paraguayo o no. Uruguay roba la pelota, se mete con todo contra. El Ewes, el hombre que corre. Aprovecha y rápidamente volvió a anotar y sacó ventaja apreciable con en un abrir y cerrar de ojos. Volvió a sacar la diferencia de Uruguay y la extendió en Uruguay quedará con el triunfo anticipado. ¿Qué va a pasar en este desarrollo de lo que queda del compromiso? Señoras y señores, hay una diferencia. Sí, evidentemente la calidad de los uruguayos es para sobredestacar. La velocidad de ellos, la precisión de pases, la precisión a la hora de la definición, está marcando la diferencia. El empuje también. Pero
el encuentro no está perdido todavía. Veremos si la garra de los jugadores paraguayos puede revertir este marcador adverso. Yo creo que algún que otro triple tiene que hacer Paraguay, pero Uruguay por supuesto que no va a dejar para nada que le hagan puntos, así que va a estar reñido lo que queda del compromiso y dependerá mucho también de qué le diga al profe, cómo les arengue para lo que queda de este duelo deportivo. Señoras y señores, pueden seguir viendo a través de Paraguay TV estos Juegos Sudamericanos Escolares Asunción 2025. También pueden observar a través del canal de la Secretaría Nacional de Deportes en los Juegos Sudamericanos Escolares Asunción 2025. Pones en YouTube, escribís Juegos Sudamericanos Escolares Asunción 2025, básquetbol en vivo día 1. Y ahí podés entrar en la plataforma en vivo y en directo, puedes ver desde cualquier parte del país. Y desde cualquier parte del mundo, estando en Bolivia, estando en Estados Unidos, estando en México, estando en Ecuador, podés estar también en Canadá, Finlandia, Irlanda, Sudáfrica, en cualquier parte del mundo, ya sea en Taiwán o en... Necesitas YouTube y ya podés entrar a ver con internet lo que es el compromiso entre Uruguay y Paraguay. Sí, hay 9 puntos de diferencia. Uruguay le está ganando al combinado paraguayo. ¿Y qué dice la gente? ¿Hay más uruguayos o más paraguayos? Para mí que hay más paraguayos que están viendo la transmisión de YouTube que uruguayos. Al menos, ¿qué escriben por ahí las personas? ¿Qué escriben en los comentarios? ¿Desde dónde nos están viendo? ¿Desde qué parte del país de Uruguay? ¿Qué parte del país de Paraguay están observando, están viendo? ¿Y a quién están viendo? ¿Están viendo a sus hijos, a sus nietos, a sus sobrinos, a sus primos? Aquí, para verle también al equipo paraguayo, para verle también al equipo uruguayo, que están peleando, que están buscando también, por supuesto, obtener este resultado positivo y a favor. Aquí, Paraguay, por supuesto, con la arenga de por medio, con las redirecciones que le están dando a los jugadores para rever la situación y la posición en la que se encuentra hoy día con este resultado negativo. De momento, un pequeño break, un pequeño descanso también para los jugadores, ya para este momento de la charla. Estuvimos hoy en vivo, hoy en directo con la transmisión ya desde tempranito, de las 8 de la mañana aproximadamente. Todo el equipo de producción aquí desde las 7 más o menos. Y bueno, seguimos por aquí para todo lo que es esta gran transmisión de este evento deportivo de los Juegos Sudamericanos Escolares Asunción 2025. Y ahí podemos ver evidentemente el desgaste de los jugadores que está pasando factura. Mucho tiempo de correr, mucho desgaste, mucha exigencia mental también por todo lo que implica lo que es este duelo deportivo. Y a pensar en lo que se viene entre estos rivales, a pensar justamente en lo que pueda concreto es de que el equipo charrúa, Uruguay no más, como dicen ellos, está dando de qué hablar, está por encima de Paraguay en un encuentro deportivo que Paraguay es local. Y sí, el seleccionado local está cayendo ante el seleccionado visitante, pero esto queda todavía tiempo de disputa, así que está para cualquiera el compromiso deportivo. Bueno, señoras y señores, por supuesto que está conmigo Ever Leguizamón, que estuvo con todos los relatos del día de hoy, con toda la emoción también para este momento. Recuerden, el día de mañana vamos a seguir con mucho más. Hay mucho más básquet, hay mucho más atletismo y por supuesto que van a poder ver a través de las plataformas digitales de YouTube, que van a poder también observar a través de Paraguay TV todo lo que va a ser este gran evento deportivo. Ayer estuvimos también el ministro Ramírez también. Bueno, todo también lo que fue la gran transmisión de la ceremonia inaugural, y ahora ya estamos en lo que es este día 1 de encuentros de este Sudamericano Escolar 2025. Bueno, en breve ya estamos con Ever para los relatos de lo que es y de lo que se viene de Uruguay-Paraguay. Yo lo que le pregunto a Ever es, ¿qué tiene que hacer Paraguay para revertir este marcador adverso?
Bueno, una pregunta bastante complicada, pero me parece que tiene que buscar primero por tranquilizarse, por buscar la serenidad, por tratar de ser un equipo pensante, equilibrado, y al mismo tiempo creo yo que vendrán también las precisiones en los lanzamientos. ¿Dónde nace la leyenda? En el corazón del sur, Paraguay en escena. Jóvenes que sueñan, culturas que se mezclan del futuro. Del deporte. Y también hombres capacitados como para poder hacer daño desde el... Una pelota, un sueño necesario. Cada paso, disciplina, sudor y humildad. Porque el fuego del campeón no se apaga jamás. De la tierra guaraní se alzan los campeones. Escuelas unidas, millones de importante, ilusiones. No hay porque cuando se llamó un poquito de silencio, cuando fue regulando un poco las fuerzas, fue quizás un poquito el momento en que Paraguay también emergió, pero cuando volvió a pisar el acelerador, vimos a un equipo uruguayo bastante fuerte. Se han dado vueltas a situaciones inclusive hasta con ventaja superior a esta que tiene Uruguay, pero para eso hay que jugarlo, para eso hay que ser también lo suficientemente inteligente para jugar el deporte con la cabeza y no solamente con... Es más o menos la edad que tienen estos atletas que hoy están representando sus respectivos países en estos Juegos Escolares. Entonces es como que todavía son piezas a pulir, que son todavía jugadores en formación, y a veces la parte emocional juega un papel muy importante, hasta preponderante, por buscarle una terminología también como para poder englobar las diferentes... Jóvenes que sueñan, culturas que se mezclan del futuro. Del deporte empieza acá. Ay, desde el aula al podio, todo empieza en el barrio. Una raqueta, una pelota, un sueño necesario. Cada paso, disciplina, sudor y humildad. Porque el fuego del campeón no se apaga jamás. De la tierra guaraní se alzan los campeones. Escuelas unidas, millones de ilusiones. No hay frontera que detenga esta unión. Sudamérica vibra con una sola canción. El esfuerzo no se compra, se entrena, se siente. El corazón. Paraguay tendrá que salir a buscar, y Uruguay también tendrá que defender con juego esta ventaja apreciable de 11 puntos que tiene a su favor. Ya en la parte final del entretiempo vemos a los equipos charlando con el cuerpo técnico, quizás la pizarrita en las últimas indicaciones por el lado de Paraguay, ya el grito de guerra de los charrúas y de vuelta al campo. Que no sale, salvo que esté pasando algo. A ver si es que nos pueden dar una mano. Y ahí ya se van moviendo ya los uruguayos también, quiere que le estén, ya los paraguayos. Puntos de diferencia a favor, entonces es algo que le da mucha tranquilidad, y sin embargo el equipo paraguayo como que está muy...
pareció que el marcador no estaba a favor y es una amplia la ventaja del equipo uruguayo. Veremos cómo replantea Paraguay ahora que volvió a ingresar al escenario, que intenta el triple pero tampoco se le da. Y Uruguay, por supuesto, también que ataca y propone bastante bien Uruguay, porque ya vimos lo que ha hecho a lo largo de este duelo deportivo, que han hecho muy bien las cosas y que es un ida y vuelta tremendo entre ambos equipos. Y por supuesto también que pueden seguir enviando sus mensajes, que pueden seguir escribiendo también. En este caso recién el tanto de Felipe Alonso, que terminó haciendo un triple muy bueno para complicar al equipo de Paraguay. Bueno, pueden seguir enviando sus mensajes, no se olviden, a través del chat en vivo. Bajo el poste, sacando el tiro por tablero y los 2 puntos para el combinado el dueño de casa. 38 para Uruguay, 26. Esto de movida nada más. Aquí en el parquet del Comité Olímpico. Lanzamiento de 3, no puede Paraguay. La recupera de Stankovic. Pero no puede conseguir. Que fue a buscar bastante grande el número 25, Bastian Stankiewicz, jugador de la selección paraguaya. Sale vino el tiro, no quiso ingresar, otra vez es recuperando esa pelota, el tiro de 3, triple para Uruguay, el 10 Lucas Meijón, marcando la diferencia y responde Paraguay con un doble para Paraguay. Esto está la celeste 41, la albirroja 26, sigue siendo un partido de ida y vuelta ahí, doble para Paraguay, recuperando, cortando en la salida. El 13 Mateo Cataldi, rápido, inteligente, movedizo para robar, para cortar y para hacer la canasta ante el Lungo, defensor de la celeste. Sumar 2 puntos más en el casillero de Paraguay. Uruguay 41, Paraguay 30. Estos son los primeros minutos de la etapa complementaria en un partidazo que nos están regalando los jugadores de Uruguay y Paraguay, ganando, pero no lanzaron. Rápidamente sale Paraguay buscando descontar doble y falta. Para seguir cortando ventaja. Uruguay 41, Paraguay 32. 2 posesiones seguidas en las que marca Paraguay, ninguna Uruguay. Son esos pequeños momentos en donde los equipos pueden utilizar esos arranques como para poder cortar las diferencias. Es lo que le había pasado a Uruguay para ampliar en su momento. Es lo que le había pasado también a Paraguay para cortar aquella ventaja simplemente a 2, que después se volvió a extender a 11 inclusive, y ahora también teniendo una diferencia bastante importante Uruguay, pero sin acertar el arco paraguayo. Paraguay que logró en 2 ocasiones llegar y llegarle bien a los charrúas para poder acortar distancias en lo que va de el compromiso, y ahora sí podrá sumar un punto más.
la señal. Ya vamos a recuperarla para llevarla. Para poder seguir con la transmisión. Tomamos un poquitito de tereré refrescante y vamos a seguir con esto que nos apasiona y mucho. Uruguay. Y ahora libres para Paraguay. Le sancionan una falta técnica al jugador de Uruguay. No vimos qué sucedió realmente, ya simplemente vimos la seña convencional del árbitro. A la línea, el 13, Mateo Cataldi, el primer tiro adentro. Adentro, la canasta para Paraguay y habrá reposición también del costado, ¿o no? O finalmente va a salir desde el fondo. Para el conjunto paraguayo que intenta, que busca, que trata de llegar y lo hace de muy buena manera. Rápido contragolpe, rápido traslado de la pelota. El balón que llega a las manos del 25 Stankovic.